te imaginas un perfil muy concreto y ya te lo imaginas arriba del todo, en la escalera. Pero la adicción no empieza ahí. Pues uno de los factores de riesgo más habituales es precisamente las personas jóvenes. Y luego también hay un componente de género y de hecho los espacios de casas de apuestas y demás son espacios muy masculinizados. Estoy perdiendo el dinero de mi madre, estoy perdiendo el dinero de mi pareja, no me puedo ir de vacaciones por culpa de esto, estoy gastando un dinero que no tengo, le debo tanto dinero a esto. Como todo el rato que no te des cuenta y que estés un pasito más adentro, ¿no? El utilizar un famoso para publicitar las casas de apuestas pues no es casualidad, es alguien con el que tú te identificas o que tú admiras. ¿Qué le dirías a la gente que esté escuchando esto y diga, pues puede que yo esté en esa fase? Bienvenidos y bienvenidas a Sobran las Palabras. Estamos aquí con Diego Barquilla, es psicólogo experto en prevención de adicciones, trabaja en el programa La Contrapartida de Madrid Salud. Bueno, llevamos ya una hora de charleta que ha sido muy interesante, así que sí, este capítulo promete, la verdad. Bueno, bienvenido, Diego. Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué tal? Pues mira, encantado, porque hemos estado hablando de todo lo que podemos meter ahora aquí en este programa y la verdad es que estoy muy contento. Pues un poco para empezar, para la gente que está comenzando a ver este capítulo o a escucharlo, que sepáis que vamos a hablar sobre adicciones al juego, sobre todo la parte de prevención, que es en la que Diego trabaja. Y yo creo que la primera pregunta que tendría que hacerte un poco por contextualizar es ¿qué es el trastorno de adicción por juego de azar? El trastorno de juego de adicción por juego de azar y apuestas deportivas es, como su nombre indica, pues, una adicción. Es similar a muchas otras adicciones con sustancia. Lo que le diferencia principalmente es eso, que no tiene sustancia. En este caso es una conducta, ¿no? Como puede ser pues eso, jugar a un juego de azar, o puede ser pues una ruleta o apostar en un evento deportivo y demás, que luego entraremos, ¿no? Un poco en qué es un juego de azar, las características que tiene y demás. Y se caracteriza por una pérdida de control sobre esta conducta, ¿no? Al final, la persona recibe un estímulo muy fuerte de este tipo de juegos, ya sea pues por el componente económico, por el refuerzo social, el prestigio que te da el estar ganando dinero, etcétera, y eso genera cierta adicción que lleva a, entre muchísimos otros factores que lo podemos ir comentando a lo largo del podcast, pero genera eso, el empezar a deteriorar otras partes de tu vida en favor de jugar más y más y centrar tus conductas de ocio, o ya no tanto de ocio, sino a nivel de descanso y demás, en juegos de azar y apuestas. O sea, como otras, como otra información que he escuchado a veces sobre adicciones, la diferencia entre cuando es algo, cuando es una adicción o cuando es problemático, es cuando está afectando esta parte que dices, el descanso, cuando está siendo, antes me decías, desadaptativo, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar eso? Porque claro, te contaba antes, yo tengo amigos que juegan al Euromillón. ¿Cómo puedo saberlo? O si alguien va a una casa de apuestas un día y echa, no sé si es una partida o cómo se llama, eso puede, ¿no? ¿Cómo nombras esto? Antes hablábamos como de los escalones, si quieres contar un poco esto. Sí, al final, bueno, vamos por partes. La parte desadaptativa pues se aplica a prácticamente cualquier trastorno, ¿no? Al final, un trastorno psicológico empieza a ser un trastorno cuando influye en tu vida, ¿no? Lo que hablábamos antes, el ejemplo de una fobia, por ejemplo, pues si tú tienes fobia a coger aviones, pero no tienes que volar nunca, ese trastorno no va a existir realmente, porque no te va a influir en nada en tu vida. En cambio, si tu trabajo consiste en estar viajando continuamente y demás, pues ahí ya empiezas a tener un problema y sí que vas a necesitar de una intervención. Y algo así ocurre aquí, no porque no siempre se necesita una intervención cuando no se ha desarrollado del todo el trastorno, pero al final la adicción pues es como, a mí me gusta verlo pues como una escalerita, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en adicción, sobre todo, me gusta mucho poner el ejemplo con sustancia porque es como más visual y es con lo que estamos más familiarizados, ¿no? Entonces tú cuando piensas en una persona que tiene una adicción a ciertas sustancias, te imaginas un perfil muy concreto y ya te lo imaginas arriba del todo, en la escalera. Pero la adicción no empieza ahí, ¿no? El primer día que alguien se bebe una cerveza no es alcohólico, de repente, ¿no?
la adicción empieza mucho antes. Entonces, cada vez que pues eso, vas consumiendo o vas jugando o vas cambiando incluso tu mentalidad sobre los juegos de azar, ¿no? Empiezas a verlos como una forma de ganar dinero o como algo más normal o como una forma de ocio que no tiene ningún riesgo. Pues eso son pequeños pasos que vas dando en la escala y que te van llevando a la adicción. Entonces, ¿cómo sabes que es una adicción? Pues si nos ponemos técnicos a nivel clínico, hay como ciertos criterios que están recogidos dentro de, pues, del DSM-5, que es como la Biblia de los psiquiatras, para decirte si una cosa es un trastorno o no. Y ahí hay como 9 criterios, creo que son, así de memoria, no te lo sé decir. Está pues eso, la pérdida de control, el empezar a darle mucha más relevancia a eso en tu vida cotidiana que al resto de cosas. El mentir también es una de las características muchas veces, ¿no? Pues estoy jugando, pero no digo que estoy jugando, o estoy jugando, pero le digo a mi familia que estoy haciendo otras cosas. Eso ya te está indicando que ahí hay un problema, ¿no? Y bueno, hay un montón de... También tienes los criterios que se parecen más a las que tienen sustancias, ¿no? Como puede ser la tolerancia, por ejemplo. Llega un momento en el que apostar menos dinero no te vale y empiezas a subir las apuestas, empiezas a apostar cada vez más. La persecución de pérdidas también es bastante habitual en este tipo de trastorno, ¿no? Que una persona empieza a perder dinero y lo que haga sea intentar recuperarlo a base de seguir apostando, ¿no? Lo que te lleva a esa espiral de cada vez apuesto más, cada vez pierdo más y acabas pues centrándote en eso. Entonces hay pues como esos criterios que vas haciéndole como un pequeño check y poco a poco pues si vas juntando cada vez más, cuantos más de estos criterios cumples o más severos son estos criterios, ahí ya entramos en la evaluación que hace un profesional de psicología y tal, te va diciendo pues qué nivel de trastorno tienes. A lo mejor es más leve, a lo mejor es más severo, a lo mejor ya es grave porque están deterioradas todos los aspectos de tu vida y demás, pero esos son un poco algunos de los criterios que hay para saber si una persona pues ya empieza a tener una adicción, hablando desde el punto de vista de que ya necesita una intervención. Luego, claro, luego hay pequeñas señales de alarmas que nos dicen que a lo mejor podemos empezar a desarrollar ciertos riesgos, como pueden ser pues la pérdida de motivación por otras actividades. No, a lo mejor a mí antes me gustaba mucho ver el fútbol, pero ahora ya, si no estoy apostando, no es tan interesante o directamente ni lo quiero ver, porque no tiene emoción para mí. Entonces, porque al final ese dinero o ese ver que he ganado, sobre todo en el tema de apuestas deportivas, es importante que pensemos que nuestro cerebro cree que tenemos cierto control, porque estamos apostando, tenemos como cierta libertad de elección de va a ganar este, va a ganar el otro. Entonces, ahí parece que tenemos cierto control, pues eso nos genera un subidón primero de que he acertado, entonces a nivel de autoestima y de autoconcepto, joder, qué listo soy, que he acertado este partido. Luego a nivel de económico, qué bien, que he ganado tanto dinero, qué guay, ¿no? Entonces ese subidón que nos da, esa victoria, ese éxito, va a hacer que se vuelva adictivo y es un refuerzo muy fuerte, es una recompensa muy fuerte que genera adicción. Claro, entiendo que es como que si siempre que vas a un sitio pues sale mal, ¿no? O te da algo negativo o no te da algo positivo, pues igual no vuelves, pero si alguna vez sí que te lo da, sí que te da lo que hablábamos, ¿no? De querer repetir o de pensar que va a poder salir bien otra vez o que vas a ganar dinero, ¿no? En este caso. Sí, al final siempre se dice, ¿no? Que lo peor que te puede pasar la primera vez que apuestas es ganar, ¿no? Porque, claro, luego entraremos también en qué sociodemografía o qué tipo de gente tiene más propensión a esto, ¿no? Pero sobre todo gente que a lo mejor no está tan acostumbrada a ganar dinero, ¿no? Como pueden ser jóvenes y demás, que de repente ven un dinero fácil que prácticamente les ha caído del cielo, ¿no? Yo entro a una casa de apuestas y le meto 3 euros a un galgo, el galgo gana y de repente tengo 12 y digo, ahí va, qué fácil, ¿no? Entonces, una persona que no sabe cómo se han ganado esos 3 euros, porque a lo mejor simplemente pues, me los ha dado mi madre para ir a lo que sea, o yo tengo un trabajo de fin de semana, pero que el dinero tampoco le doy mucha importancia y demás, va a empezar a tener ese
ese riesgo de empezar a pensar que eso es una cosa habitual y que va a poder mantener el tiempo. Y ahí es donde empiezan un poco los problemas. Entonces, ese es uno de los peligros que tiene, que al final, si perdiésemos todo el rato, nadie iría, evidentemente. Pero claro, al final tenemos esa expectativa, ¿no? de querer ganar dinero, que es además una de las cosas que caracterizan a los juegos de azar, ¿no? Hay como unas características muy concretas que hacen que los juegos de azar sean adictivos, mientras que otros juegos no son tan adictivos o no generan, no es que no sean tan adictivos, es que no te generan ese tipo de problemas, ¿no? De hecho, yo que muchas veces voy a institutos y me dedico a la prevención en jóvenes, muchas veces me preguntan, ¿y el Uno? ¿Y la Oca? ¿Eso no son juegos de azar? Porque hay un dado o me pueden tocar cartas al azar, ¿no? Y entonces, ahí es importante explicar que aunque sí que cumpla con uno de los factores que tienen los juegos de azar, que es la probabilidad, ¿no? Que se basa en probabilidades, que luego hablaremos de que están trucadas para que gane siempre la casa, pero que existen, ¿no? Que son unas probabilidades y que existen igual en la OCA o en el Uno. Al final el componente económico, que es una cosa que caracteriza a este tipo de juegos, no está en el Uno. O sea, tú puedes, Claro. evidentemente puedes apostarte dinero con un colega al Uno, pero es raro. El Uno no está pensado para que tú te apuestes dinero, ¿vale? Claro. En cambio, el Blackjack sí. Entonces son dos juegos de cartas completamente distintos. Y lo mismo con la OCA. ¿Tú puedes jugarte dinero con tu abuela jugando a la OCA? Pues sí, pero lo normal es que no. En cambio, jugar a la ruleta sin echar dinero no se hace. No va a ser la parte importante de esa partida con tu abuela, ¿no? Los 2 euros que te Exacto. apuestes. No entiendo. Vale, entonces, a ver, lo que estoy entendiendo, Diego, es que no hay tienes una adicción o no la tienes, sino que va un poco por escalones, ¿no? Pues bueno, pues puede estar en una zona o en otra zona o en la zona más peligrosa, ¿no? Por así decirlo. Sí, Vale, vale, vale. sí, al final es eso, es una escalera. Y lo que se hace, al final, cuando se hace intervención o cuando se hace prevención, es intentar que bajemos peldaños en vez de subirlos, ¿no? Si tú en la escalera estás en un punto en el que ya estás empezando a tener muchos problemas, lo que queremos es que empieces a bajar y si tú ya estás en un estado de adicción completa, es difícil que bajes de jugar todos los días un montón de dinero tal a nada, ¿vale? Pero lo importante es que vayamos poco a poco haciendo progresos hasta que vuelvas otra vez a Claro. un estado en el que por lo menos tú no se vea deteriorada todos los aspectos de tu vida, que es lo que te acaba haciendo una adicción. De lujo. Me encantaría preguntarte por la parte de los factores de riesgo que puede tener una persona para que sea fácil que termine generando una adicción o un trastorno de adicción. ¿Cuáles serían esos factores? Pues uno de los factores de riesgo más habituales es precisamente las personas jóvenes, ¿no? Al final, cuando eres joven, tienes ciertas características que hacen que estés más expuesto a este tipo de riesgos, ¿no? Primero, la curiosidad que te genera. Al final, la gente joven es mucho más curiosa que la gente mayor y este tipo de curiosidad puede hacerte que te inicies. También la impulsividad caracteriza muchísimo a los jóvenes. El tener una toma de decisiones mucho más alterada cuando estamos en grupo. Cuando somos jóvenes somos mucho más influenciables por nuestros grupos de iguales. Entonces, si yo tengo un grupo de amigos que apuesta y tengo todavía pues 15 años, 17, 18, que luego hablaremos si quieres de que los menores, aunque sea ilegal, apuestan. Si yo tengo ese grupo de referencia que sí que está apostando, pues yo lo normalizo y además yo no tengo normalmente con 18 años esa madurez y ese criterio de esto es algo malo. No, yo voy a probar cosas. Entonces, en jóvenes es bastante habitual y luego también hay un componente de género dentro de este tipo de trastorno, o bueno, de este tipo de conductas, porque tampoco quiero hablar del trastorno como tal, ¿no? Porque perfectamente puedes iniciarte sin llegar al trastorno, pero iniciándote también tienes cierto riesgo. Y este riesgo es que cuando, o sea, se sabe, por estadísticas y demás, que los hombres se inician antes en este tipo de juegos y de hecho los espacios de casas de apuestas y demás son espacios muy masculinizados. Entonces, generalmente hay mucha gente, muchos hombres, que se inician pues a lo mejor en un evento deportivo importante, ¿no? Como puede ser pues una final de la Champions. Pues ¿dónde vemos el partido? Vamos a verlo en la casa de apuestas, que es más barato que el bar, que encima puedes incluso ir gratis.
porque de primeras es gratis. En un bar no vas a entrar a ver el partido sin consumir, ¿no? En la casa de apuestas, en principio, te dejan. Lo que pasa es que, bueno, luego dentro ya es raro que no acabes apostando, incluso en el descanso te vayas a la ruleta, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un componente de género importante. Las mujeres se suelen iniciar más tarde y es raro verlas en casas de apuestas porque es como un entorno mucho más hostil. Entonces, se suelen iniciar más en juegos como el bingo, por ejemplo. El rasca también es algo que es un poco de los dos géneros, pero que en mujeres es mucho más habitual que las apuestas deportivas. Se puede hacer Bueno, más en privado, ¿no? sí, sí, de alguna manera también existe ese componente de género de que se siente muy juzgada una mujer que entra en una casa de apuestas, ¿no? Y en cambio un hombre es como mucho más habitual que entre y salga de una casa de apuestas, por Claro. desgracia. Pero Entonces, factores de riesgo que tendríamos, a ver si me he quedado con ellos. pues algunos de ellos son la edad, por La edad, ejemplo, el género también. Luego también hay otro factor que es el tema del ocio alternativo. Una persona que tiene ocio alternativo saludable generalmente es más raro que acaben yendo a una casa de apuestas o a un casino o que acabe jugando vía online. ¿No? ¿Por qué? Porque al final, si yo ya tengo mi vida cubierta con ciertas conductas o ciertos hábitos que me llenan, es raro que yo acabe en una casa de apuestas porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Al final, si tú, pues eso, estás en un equipo de voleibol y vas todos los días a entrenar o X días a entrenar, tienes tu grupo de amigos con el que haces otras cosas, ¿no? Al final no estás tan expuesto a irte a este tipo de sitios. En cambio, una persona que no tiene otras alternativas de ocio, lo que hace es que acaba yendo a este tipo de sitios porque al final son muy estimulantes y sobre todo eso, si tu grupo de iguales lo hace o si tienes una accesibilidad muy grande porque está muy cerca de tu casa, porque pues tienes gente que va ahí frecuentemente, etcétera, pues al final acabas teniendo más posibilidades de acabar desarrollando este tipo de conductas. Luego también está la parte más cognitiva, ¿no? Si tú tienes normalizado que el jugar es algo bueno o que jugando puedes ganar dinero, eso es otro factor a tener en cuenta de riesgo, porque tú al final estás teniendo una fantasía de que puedes ganar mucho dinero con esto claro. y eso te va a llevar a jugar, porque al final todo el mundo quiere dinero en esta sociedad. Entonces, el ver dinero fácil va a hacer que quieras jugar. Y el no conocer los riesgos que tiene el jugar va a hacer pues eso, que acabes jugando. Y eso es otro de los factores de riesgo importantes. Yo creo el desconocimiento de los riesgos que conlleva la conducta de Joder. jugar. ¿Es un factor también el nivel de ingresos que tiene la persona? ¿Puede llegar a ser un factor? No hay como un consenso de que pueda ser un factor, pero sí que es cierto que que el volumen de casas de apuestas aumenta mucho dependiendo del nivel de ingresos de la zona en la que se encuentre, ¿no? Aquí en Madrid, en la ciudad de Madrid, en los barrios con ingresos más bajos o de un nivel económico más humilde o como queramos llamarlo, como por ejemplo pues, nuestro barrio, Vallecas. Yo trabajo aquí bueno, en la parte de Villa, pero sí. Y pues el número de casas de apuestas es mucho más alto que en barrios residenciales con ingresos más altos. Entonces sí que es cierto que no es algo que sea definitorio, ¿no? Porque una persona que tenga mucho dinero puede perfectamente acabar en una casa de apuestas o acabar desarrollando una adicción, pero sí que es cierto que el no tener un concepto del dinero o bien del valor del dinero o bien de los riesgos que conlleva el apostar, puede hacer que quieras conseguir ese dinero fácil y que eso te lleve a acabar jugándote pues dinero que no tienes. La verdad es que yo solo conozco una persona que una vez me contó que había estado jugando y me lo contaba como un poco avergonzado, ¿no? En plan, jo, pues es que estaba haciendo esto y tengo una deuda ahora, ¿no? Y me decía que lo había hecho porque necesitaba dinero, ¿no? Me acuerdo que me lo dijo así y él mismo me lo decía como, "Uf, qué tonto he sido, ¿no? ¿Cómo voy a pensar que porque vaya aquí voy a ganar dinero, ¿no? Él lo hacía online, ¿no?
Y claro, esto me hace pensar que si tengo una vida económica bastante holgada, pues igual no voy a pensar. Igual sí que si no tengo nada que hacer o estoy solo, no tengo otros planes. Hablo de por mí, que con lo que yo podría pensar. Pero si tengo una situación económica, igual para mí sería menos factor. Pero bueno, estaría guay que si sale algún día un estudio que lo relacione directamente o lo desmienta, que lo podamos saber, sí. Qué guay, en verdad, que la persona que tú conoces se diese cuenta de que estaba ya en un punto en el que ahí no se gana dinero, porque es habitual, por desgracia, que haya gente que quiera recuperar pérdidas, ¿no? Lo que hemos hablado un poco antes, y no vea que realmente es un pozo sin fondo. O sea, que tú metes dinero ahí y ese dinero no vuelve. Entonces, el hecho de que la persona al menos recapacitase y se diese cuenta de que, bueno, me he endeudado y tal, pero por lo menos sé que aquí yo no, que de aquí yo no voy a sacar nada, ya es un avance, al menos. Pero sí que es verdad que en momentos de necesidad es más habitual, porque al final es una vía fácil, no fácil de ganar, pero accesible. Entonces, eso hace que, pues lo dicho, que si tú no tienes ese conocimiento de los riesgos o de cómo funciona o de las trampas que hacen para que tú pierdas siempre o pierdas siempre a largo plazo, mejor dicho, pues eso va a hacer que tú quieras seguir jugando, porque realmente está muy bien montado y cuando tú te expones a ciertos mensajes, al final acabas creyéndotelos. Entonces, si tú estás siempre viendo que pues se gana mucho dinero con esto de las apuestas, claro, porque también aquí entra también mucho el factor social, ¿no? Hay mucha gente que, pues yo conozco muchísima gente, ya no del trabajo, ¿no? De personas con las que pues estoy trabajando y entonces es mi ámbito, ¿no? Sino amigos que me reconocen que no, pues es que he ganado no sé cuánto en la ruleta. Pues es que le he metido no sé qué y he ganado tanto. Y ahí te das cuenta de, vale, pero ¿cuánto has perdido? Claro, está muy sesgado, ¿no? Claro, es porque al final, de hecho, es otra de los indicadores de riesgo, ¿no? El darle mucha más importancia a las ganancias que a las pérdidas, ¿no? El menospreciar las pérdidas es muy habitual en este tipo de cosas, porque tú, si juegas todos los días 10 euros y todos los días los pierdes, llega el fin de semana y no piensas que he perdido 70 euros. En cambio, si un día juegas esos 10 euros y te da 100, dices, ¡buah! Que me he ganado 100 euros. Soy hoy. rico, ¿no? Claro, en plan, hoy me he ganado 100 euros. Ya, pero si llevas todo el mes jugando, Claro. has perdido mucho más de lo que has ganado. Claro, Entonces, es que imagino que como muchas otras adicciones, la lógica no tiene... claro, No te amparas en la lógica, ¿no? claro, Cuando estás pero metido ahí. sí, pero a lo que quiero llegar es a que si la persona que te dice, hoy he ganado 100 euros y he metido solamente 10, estoy en positivo, ¿no? Si tú te expones a ese mensaje y no tienes esa concienciación con este problema, que al final es un tipo de problema que es algo contraintuitivo a veces, porque no sabes, o sea, porque si no tienes cierta educación en este tema, es fácil caer en sesgos y demás, que luego hablamos de ellos, y que acabes pensando, pues eso, que es dinero fácil y demás. Entonces, cuando tú te expones a ese mensaje de dos amigos, ya no te digo de todo el mundo, sino pues dos colegas así cercanos que te digan, oye, pues yo he ganado tanto, de repente te dicen que han ganado un montón, tú estás expuesto a ese mensaje, ¿qué haces tú? Pues Claro. decir, pues a lo mejor es fácil, voy a probar yo, Claro. ¿no? Entonces, porque yo conozco, yo además, eso, cuando hago sesiones informativas y demás, siempre hay una persona mínimo, o varias, que conocen a alguien que está en positivo y que gana un montón de dinero con las apuestas o con lo que sea, ¿vale? Y claro, bueno, y estereotipos de, pues hay una persona que yo la veo siempre en la casa de apuestas joder, siempre que le veo está ahí y tal, y gana dinero y tal. Y es como, a ver, si la ves siempre, probablemente es porque tiene un problema grave, Total. ¿vale? Pero si tú vas de vez en cuando y siempre está esa persona ahí, pues evidentemente claro que gana, pero no gana siempre. Lo que pasa es que como está ahí todo el día, pues tú verás algunas veces que gana, Aparte ¿no? que tú te enteras cuando gana, porque imagino que sonará o lo que Sí, sea. sí, o Cuando lo pierde no creo que celebra. haga... ¿Te Claro. imaginas que hiciera eso cada vez que... No. Eso evidentemente iría en contra de todo Claro. lo establecido para que tú sigas jugando. Claro, Claro. si hay sonidos que no te provocan ese, pues ese subidón de que hablábamos antes, Claro. pues al final... Hola, espero que estés disfrutando de escuchar este capítulo. Me paso por aquí un momentito solo para decirte algo, y es que si quieres apoyar este proyecto y hacer que sea sostenible y que podamos seguir trayendo invitados e invitadas
tan chulos cada semana. Aquí a sobran las palabras. Hay una cosa que puedes hacer que no te cuesta nada, yo creo, y que es gratuito. Simplemente es suscribirte a este canal de YouTube, y si estás en Spotify, suscribirte al canal de Spotify y compartirlo con gente que tengas cerca y que le pueda interesar. Y solamente haciendo este pequeño gesto pues nos ayuda un montón y hace que este proyecto pueda seguir siendo sostenible. Así que ahí queda y muchas gracias. Hasta luego. Es muy interesante esto de los sesgos o atajos mentales. Luego dedicaremos una parte ahí grande a que hables de esto porque me parece muy, muy interesante. ¿Cuáles serían entonces como un poco la otra cara de la moneda, esos factores de protección que puede tener una persona? Pues justo el que estábamos hablando, ¿no? El conocer los riesgos y el saber cómo funcionan realmente los juegos de azar. Porque cuando sabes que no vas a ganar, es muy raro que juegues, ¿no? Entonces, a lo mejor juegas de una manera pues más lúdica y demás, ¿no? Pero es extraño que tú digas, pues voy a perder hoy 5 euros. Yeah. Sí que es verdad que en otros, a lo mejor pues eso, en algunos juegos de azar es más habitual jugar dinero de manera más esporádica, ¿no? Como pues en la lotería, por ejemplo, si quieres luego hablamos porque hay algunos juegos de azar que son mucho más adictivos que otros. Vale. Pero eso, por ejemplo, en la lotería pues es como más esporádico y tú no tienes esa percepción de que estás perdiendo tanto dinero o de que o más que de que estás perdiendo, de que vas a ganar tanto dinero, ¿no? La gente suele jugar a la lotería pues, a ver si me toca, ¿no? Pero generalmente en muchos de los juegos de azar nadie juega a ver si me toca. Muchos están convencidos de que les va a tocar Yeah. o en esta tirada o en la siguiente. Y ahí ya genera ciertos problemas. No estoy diciendo que la lotería esté exenta de riesgo, ¿no? Pero que hay, pues eso, algunos juegos de azar que son más adictivos que otros, Claro. evidentemente. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, uno de los factores de protección es esa, el conocer bien los riesgos. Otro es, pues precisamente, justo otra vez de nuevo, lo contrario a lo de no tener ningún tipo de ocio alternativo. Cuando tú tienes ocio alternativo, pues eso, tienes un factor de protección muy grande, ¿no? El tener cosas que hacer, el tener, pues ciertas metas o ciertos hábitos saludables, ¿no? Pues eso, el ir a correr, el querer sacarme X estudios de tal, o no sé, si te gusta hacer música, si te gusta pintar, todo ese tipo de cosas son factores de protección que hacen que no acabes en ese tipo de cosas. O el hacer cosas con tus amigos que estén muy lejos de esto, ¿no? Pues si tú con tus amigos tu hábito es pues ir a hacer deporte, por ejemplo, jugar al pádel los domingos, pues ya es un factor de protección, porque ese tiempo que estás jugando al pádel no lo vas a invertir en ir a la casa de apuestas. Claro. Vale, entonces tenemos el conocimiento, la parte de tener un ocio ya o algo. No sé si las relaciones pueden influir, porque en esto de jugar con tus amigos al pádel pienso que Sí. yo me veo, me lo llevo todo el rato a cómo sería yo frente a eso, ¿no? Y pienso que si tengo un grupo de 10 amigos que son la bomba, para mí sería más difícil que me fuese a apostar. No sé si esto es un factor de protección o no. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, al final, si tú tienes amigos que ni piensan en esto, ni tienen, o que también están informados y tienen una visión de apostar y de los juegos de azar negativa o que conocen los riesgos y tal, es un factor de protección también, evidentemente, porque el hecho de que ellos conozcan este tipo de cosas y hagan cosas contigo diferentes va a hacer que tú no acabes cayendo, o al menos que no acabes cayendo con ellos, que no acabes yendo con ellos, ¿no? Porque es verdad que, sobre todo al iniciarnos, es más habitual iniciarnos en grupo, sobre todo en jóvenes, que no ir tú solo de repente. Así que eso, un poco por resumir un poco, pues eso, es bastante importante el tener información siempre, porque al final te conoces bien que no vas a ganar dinero también, que eso es verdad que no lo he contado, no es solo información sobre los juegos de azar, sino también información sobre qué señales puede haber para tú darte cuenta de que igual te estás torciendo un poco y estás estás subiendo pues peldaños, ¿no? En esa escalera metafórica. Entonces, cuando tengo información sobre qué tipo de señales de alarma están haciendo que yo, pues eso, si me estoy obsesionando con el dinero o si estoy dejando de hacer cosas que antes me gustaban por
por ir a hacer esto, el conocer ese tipo de señales o incluso simplemente el pensar en, oye, pues si hubiese apostado dinero aquí, a lo mejor me hubiese llevado tanto dinero. Eso ya es una señal de alarma. Si tú ya sabes que eso es una señal de alarma, a lo mejor dices, pues qué tontería. Claro. Y si hubiese pasado lo contrario, o si, yo qué sé, ahora a toro pasado, ¿no? Que se suele decir, es muy fácil decir, pues ha ganado este equipo. Podría haber apostado esto porque yo lo sabía, pero ¿y si no? ¿Y si hubiese perdido? Claro. ¿Y si estoy creyéndome que sí, pero que sí que sabía esto, pero es porque ya estoy viendo el resultado, ¿no? El conocer bien ese tipo de cosas va a prevenir mucho. Luego, también lo que hemos hablado de el entorno, si es un entorno en el que se hacen, el que está concienciado y que suele hacer actividades saludables, va a hacer que yo no quiera ir a ese tipo de sitios. Y luego, pues, el yo tener mis espacios pues para hacer ocio saludable o para desarrollarme como persona a nivel pues artístico o lo que sea, también va a hacer que no tenga esa tentación, ¿no? Un poco, que esto además es algo que se aplica a todas las adicciones. Claro. Básicamente, al final el estar haciendo ocio saludable va a quitarme del estar haciendo ocio no saludable o ocio de riesgo. De hecho, yo cuando quiero pasar menos horas con el móvil, lo que hago es hacer otra cosa. Porque a Claro. veces digo, ojo, ¿cuánto uso el móvil? A veces es verdad que muchas veces para trabajar y eso lo uso, pero digo, no puede ser que haya estado 8 horas mirando el móvil. Entonces digo, vale, igual hoy es un día que es, yo que sé, es domingo, está lloviendo y no voy a salir y que quiero descansar, pero no voy a estar toda la tarde ahí haciendo scroll. Entonces digo, venga, ¿qué puedo hacer? Pues puedo leer un libro, puedo hacer deporte, Eso es. puedo llamar a un amigo, puedo, ¿no? Como ver qué Sí. otra cosa introducir que desplace esas horas, Sí, ¿no? pues en ese caso tú estarías identificando una señal de alarma, que es el estar, primero, muchas horas con el móvil cuando tú no querías estar tanto tiempo con Ajá. el móvil, y segundo, el sentimiento negativo de esto no me está Claro. aportando nada, tal. Entonces esas señales de alarma tú las transformas en, vale, pues ahora lo que tengo que hacer es otra cosa para no estar con el móvil. Y el factor de protección sería ese, me voy a poner a hacer otra cosa y así el móvil no, porque tengo otras cosas que Claro. hacer. Pero cuando tu vida no tiene esas otras cosas que hacer, ahí es cuando es muy difícil que dejes el móvil, ¿no? Pues si eres una persona que pues a lo mejor no tienes ningún otro entretenimiento, no tienes nada que te motive, o bien porque ya has caído muy dentro de la adicción, o bien porque, bueno, por las características de tu entorno y demás, no has desarrollado pues eso, ciertos hábitos o ciertas actividades a las que puedas acceder, pues a lo mejor dices que no tengo nada que hacer. Claro. Pues voy a seguir aquí porque entonces ya entrarías en otro tipo de... Yo quiero dejar claro que tengo la teoría, pero no la práctica, ¿eh? Sí que lo tengo ahí un poco identificado. Es verdad que, por ejemplo, yo qué sé, me voy un sábado con amigos a la montaña Hmm. y sí que tengo esto del bienestar digital que te dice cuántas horas pasas y digo, hostia, yo he mirado el móvil 40 minutos en total. Y digo, qué casualidad que en la gráfica este día está muy bajito y es el día que me fui a la montaña con no sé qué amigos, ¿no? Como Claro. que hay una relación directa, ¿no? No es en plan, todos los días he estado haciendo lo mismo y este día 7 horas y este 0, ¿no? Suele ser por algo, ¿no? Por eso lo Sí. veo. Pero bueno, como te digo, me sé la teoría y estoy ahí Ah, intentando bien. ponerlo en práctica, ¿eh? Vale, vamos a ver si te parece como un espacio para hablar de las relaciones personales, Vale. tanto cómo afecta a una persona que pueda tener estas conductas o estos trastornos, como también cómo está afectando al círculo cercano de esta persona. Entonces, igual un poco por la primera pregunta que te diría sería a la propia persona que está teniendo estas conductas, ¿de qué manera le puede afectar negativamente? ¿Qué es lo que le puede empezar a suceder? Pues lo que te decía es eso, que al final, poco a poco, las adicciones se van comiendo todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Puedes empezar descuidando algunos de ellos, ¿no? Lo más habitual, pues depende si es una persona que trabaja o que estudia, pues es que empiece a centrarse menos, ¿no? En el día a día, pues cada vez le cueste más mantener la atención pues si estoy en el trabajo y tengo que hacer esto, a lo mejor no es porque esté apostando, pero es porque estoy pensando en la apuesta que voy a hacer esta tarde y demás. Eso ya es una de las cosas que me van a hacer, por ejemplo, que en el trabajo rinda menos o en la universidad, en el instituto, donde sea, pues lo mismo. Si me están explicando X cosa, pero yo estoy pensando en que este fin de semana Cristiano Ronaldo está lesionado y entonces su equipo no va a tal, o la Eurocopa, no sé qué, pues ya empiezas
a tener ahí ciertas dificultades en tu vida diaria que te van a hacer que a la larga empieces a eso, a rendir menos y te puede traer consecuencias muy negativas, como puede ser pues en estudios suspensos y en el trabajo, o que te despidan o que tu rendimiento baje y empiece a subirte el estrés laboral porque no llegas a todo por culpa de que no estás siendo productivo dentro del trabajo. Entonces, en el ámbito formativo laboral, no sé cómo llamarlo, pues es una de las cosas que se ven deterioradas. Luego, lo que decíamos a nivel del trato personal, bueno, lo de las relaciones lo dejamos si quieres para el final. También la autoestima. El hecho de ver que estoy perdiendo dinero y que estoy perdiendo también en juegos que además muchas veces por mi desinformación yo pienso que son de habilidad o pienso que soy yo el que lo estoy haciendo mal y que debería estar ganando, eso va a hacer que mi autoestima baje mucho y que mi autoconcepto pues empiece a bajar en picado y yo empiezo a ver también que pierdo el control y que no soy capaz de que hoy digo, hoy no voy a jugar. Y de repente llegan las 8 de la tarde, estoy volviendo del trabajo y justo la casa de apuestas, que está de camino de la parada de autobús a mi casa, está ahí. Y digo, bueno, pues veo que digo, venga, voy a entrar si es 2 euritos. No, pues luego llego a mi casa y me siento fatal. Porque además veo que no tengo control sobre mis actos, que no me controlo. Y eso va a hacer que mi autoestima baje muchísimo porque empiezo a tener un autoconcepto de mí mismo horrible. Esto pasa además también como a la inversa, que es otro de los refuerzos sociales que puede haber, ¿no? Que yo estoy perdiendo mucho, pero el día que gano, lo que hablábamos antes, ¿no? El día que gano, yo se lo digo a todo el mundo y la gente me va a felicitar, ¿no? Porque muchas veces la gente de mi entorno pues no está tan informada sobre este tema o no sé, también es complicado, ¿no? El que te llegue un amigo y te diga, buah, tío, acabo de ganar 100 pavos en la ruleta. Y que tú te pongas a darle la chapa de los riesgos que tiene la ruleta, demás, ¿sabes? A mí, yo como trabajo en esto, pues no es raro que vengan y me digan, oye, pues mira lo que he ganado, no sé qué. Tengo amigos que lo hacen y lo hacen un poco de broma como para... Pero sí que es cierto que claro, que tú cuando vas a compartir esto de estoy ganando, lo haces porque te van a felicitar. Y hay gente que te va a felicitar o bien genuinamente porque, ostras, qué bien que has ganado 100 euros, qué máquina eres... Y otros porque, joder, eres mi amigo y me alegro de que te vaya bien y tal, pues te lo digo, ¿no? Entonces, ese refuerzo social que tiene también te va a influir mucho en que tu autoestima empiece a subir en función, o a bajar en función de los aciertos que tengas en las apuestas o el dinero que ganes. Y estoy pensando que si yo tengo un amigo que sé que me va a echar la bronca, que sé que si le digo he ganado 100 pavos y me va a decir ya, pero ¿cuánto has perdido? Igual a ese no se lo voy a contar. Exacto. ¿No? Eso es otra de las cosas que genera aislamiento. Claro. Que si yo tengo un grupo de amigos que está en contra de las apuestas, ¿no? Conmigo, por ejemplo, yo lo que te digo, yo tengo amigos que apuestan, bueno, amigos cercanos tampoco, pero sí que colegas, pues a lo mejor yo como practico deporte y tal, pues en mi equipo, pues gente que apuesta y tal, y a lo mejor me hacen la broma, ¿no? De, pues mira lo que he ganado este fin de semana con la apuesta al Madrid, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que yo tampoco les confronto porque no es plan de tal. Digo, bueno, tú verás lo que haces, ¿sabes? Cuando pierdas a ver si me lo dices también. Le hago la broma y ya está, ¿no? Pero sí que es cierto que si un amigo cercano me llega y me dice, oye, mira, que estoy ganando un montón de dinero con esto, tal, tú que dices que no funciona. Y yo me pongo a darle la chapa de, pues mira, pues es que esto, claro, puede pasarte hoy, pero mañana tal, y le empiezo a hablar de todos los factores de riesgo, de todo tal, pues al final él como que se encuentra con que él está muy contento porque ha ganado, pero yo le estoy haciendo sentir mal. ¿Qué va a hacer la próxima vez? Evitar ese sentimiento de malestar que le genera el contármelo a mí, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre mucho con familiares también, que al final, pues, el decirle a una madre o a una pareja, pues mira todo lo que estoy ganando, tal, si la pareja va a empezar a tener reacciones negativas, tú empiezas a esconderlo y empiezas a mentir y eso va a hacer que deteriore muchísimo tu relación con esas personas. Y en el grupo de amigos es más habitual el encontrarte, porque muchas veces se habla de, bueno, pero si vamos todos a apostar, todos somos ludópatas, ¿no? Como me dicen a mí los chavales a veces, pues si voy yo con todos mis amigos, todos somos ludópatas. Entonces no pasa nada porque tal, y es como, no, es que eso no es lo habitual. Claro. Lo habitual es que tú vayas con un grupo de amigos, pero muchos de tus amigos empiecen a dejar de ir porque no les mole eso, porque al final
el hecho de que juegues es verdad que no va a hacer que acabes desarrollando la adicción, pero a lo mejor justo por una época de tu vida que pues empiezas a tener ese tipo de, de conductas y te empiezan a resultar reforzantes y entonces tú empiezas a cogerle el gustillo y empiezas a desarrollar la adicción, ¿no? Pero a lo mejor tus amigos no están en la misma época de su Claro. vida que tú y ellos no desarrollan esa adicción. Y lo que te va a acabar pasando es que lo más habitual es que o cambies de grupo de amigos por unos amigos que ya sí que estén más metidos en la adicción, o bien que te aísles directamente, que ya tus amigos no tengan, a lo mejor tú estás ya muy metido y quieres ir todos los días a apostar, ¿no? Pues todos los días después del trabajo, no sé qué, vamos aquí, ¿no? O los sábados, que estamos siempre yendo de cañas, que no digo que ir de cañas sea un hábito muy saludable, ¿no? Pero el tema está en eso, en que pues ahora en vez de esto podemos ir a apostar, ¿no? Y a lo mejor tus amigos dicen, no, tío, a mí me apetece hacer otras cosas, ¿no? Y tú, como ya estás en esa espiral de quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, empiezas a ir solo y empiezas a desvincularte de tus amigos en ciertos aspectos. Y lo mismo ocurre también cuando, sobre todo en el tema de apuestas deportivas, cuando la gente que empieza a desarrollar una adicción muy fuerte en apuestas deportivas, empieza a estudiar un montón de resultados deportivos, de ligas raras, de pues, Azerbaiyán. La liga de Azerbaiyán, no sé qué, pues hay un equipo ahí que tal, la liga de tal, empiezas a apostar a ligas raras de todo el mundo, porque al final en todos lados siempre hay partidos de fútbol, te cambias de deporte de repente, pues que en este deporte es súper fácil predecir los resultados. Fíjate, el cricket es súper fácil, porque hay uno que es muy bueno y siempre gana y no empiezas así. Pues al final, si toda tu vida gira en torno a eso, Claro. todas tus conversaciones giran en torno a eso. Y todo tu ocio gira en torno a eso. Y nadie quiere quedar con un colega que lo único que le cuenta es que este equipo ha hecho no sé qué, que mira, que voy a ganar no sé cuánto con esta apuesta, porque la obsesión la llevas también a la comunicación. Entonces, eso va a hacer que te aísles muchísimo también. Claro, estoy pensando en la diferencia entre obsesionarte con un tema como ese, que para mí pues es dañino, o obsesionarte, yo qué sé, yo por ejemplo soy un poco friki del mundo de la fotografía y a la vez es uno de mis mundos, no es el único. Entonces cuando voy a ese mundo, ahí tengo amigos que son ultra frikis de ese mundo y me encanta además estar con ellos y con ellas y su vida es... He presentado un proyecto para no sé dónde, me voy a un festival a no sé dónde, estoy haciendo un libro de tal y las conversaciones giran en torno a eso. Eso no me parece preocupante, ¿no? Me refiero... No, claro, obviamente no. Simplemente, pues igual incluso hasta esas personas van a cambiar un poco de amigos, porque al final los amigos los tenemos en función de los gustos o intereses que tenemos compartidos. Entonces, si el esquema es el mismo, ¿cuál es el componente que hace que la persona que se pone a friquear sobre el cricket sí que sea dañino? Pues, o sea, friquear al final sobre el cricket. Yo, por ejemplo, soy súper friki de la NBA y, bueno, y del baloncesto en general y demás, y de las artes marciales mixtas, por ejemplo, ¿no? Y yo, pues, me chupo todos los podcasts que hay de estos deportes, me veo todas las estadísticas, me quedo hasta las 6 de la mañana viendo partidos o viendo combates o lo que sea, y me encanta, y practico esos deportes además, y entonces yo estoy como en esa espiral, digamos. ¿Cuál es la diferencia principal? Que aparte del factor económico, que es muy claro, ¿no? Que es además es en el primero que pensamos siempre, ¿no? De cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Pues lo que te puede pasar. Yo cuando le pregunto en las sesiones informativas, venga, ¿qué consecuencias? Vamos a intentar sacar entre todos consecuencias. ¿Qué consecuencias puede haber? Todo el mundo. Pues la ruina, que te quitan la casa, que, ¿sabes? Entonces, siempre se piensa en eso, ¿no? Y es verdad que eso es uno de los factores más Más obvios, más ¿no? obvios, ¿no? Sí, y porque, claro, pero otro factor que tiene también esto es la pérdida de control, ¿no? Tú a lo mejor te mola mucho la fotografía, pero no por gustarte mucho la fotografía vas a dejar de ir al trabajo, o vas a dejar de ir a clase, o vas a dejar de comer. Claro. Como pasa muchas veces, ¿no? Bueno, de comer a lo mejor un día que estés así muy tal, sí, pero no vas a gastarte el dinero de la comida en una cámara nueva y ese tipo de cosas no te van a pasar. En cambio, en este tipo de cosas sí. No, además, otra de las cosas que tienes que, claro, a ti la fotografía o a mí el deporte es algo que me hace sentir bien y que yo cuando a lo mejor sí que siento algo de frustración si pierdo y demás, pero sí que hay un
un nivel ahí de superación personal, de ir pues jugando cada vez mejor a X deporte o de ir sabiendo cada vez más de esto que te da un entretenimiento y que te va haciendo desarrollarte. En cambio, en los juegos de azar, tú no te desarrollas, porque primero porque es azar, o sea, no depende de ti el resultado nunca. Y además empieza a haber un componente muy, muy negativo, pues de lo que hablábamos antes, ¿no? De que ves que empiezas a perder el control y ya tu autoestima empieza a bajar por eso, de que ves que a nivel social la gente ya te empieza a mirar mal, tiene también una consecuencia muy clara el hecho del deterioro físico, ¿no? Porque al final empiezas a descansar peor, empiezas a cuidar menos tu higiene, también es muy habitual. Empiezas a descuidar, pues si hacías deporte antes o demás, ya no, porque es una cosa muy estática, ¿no? Al final, claro, las apuestas deportivas o los juegos de azar son o bien en tu casa con el móvil o bien en la casa de apuestas sin moverte. Aparte de que los juegos de azar, aparte de todos estos riesgos que tienen, el refuerzo que te da un juego de azar no te lo va a dar ningún otro hobby, ¿no? Es un poco parecido a una droga, ¿no? Pues al final una droga te da cierto estímulo que no te lo va a dar nada de la vida real. Claro. ¿No? Pues eso ocurre también en los juegos de azar. Al final, ese beneficio inmediato de yo meto aquí 2 euros, la bolita cae en el rojo y entonces yo he ganado 4, eso es un subidón que a nivel, de hecho, de escáner cerebral y demás, sabemos que sucede, que no te lo va a dar ninguna actividad de estas a corto plazo, ese subidón. Porque si tú te pones a jugar al baloncesto, pues puedes tener momentos más tal, pero no vas a tener ese pedazo de subidón al momento y esa sensación es súper adictiva. Entonces, la diferencia está en que tiene ciertos componentes que le hacen ser adictivo y que te deterioran a nivel, pues, tanto cognitivo, porque te cuesta mucho más centrarte en prácticamente todo, a nivel, porque claro, al final, siguiendo con el ejemplo de la fotografía, a ti te puede molar mucho la fotografía, pero es raro que la fotografía acabe quitándote capacidad de concentración en otras cosas. A lo mejor un día que estás muy, muy emocionado por algo que has, no sé, que has descubierto sobre la fotografía, o sobre, pues sí que se te va un poquito la olla, pero no va a ocupar tu mente el 90% del día. Yeah. En cambio, esto sí. El problema de este tipo de juegos es que por sus características te genera esa obsesión que no te la va a generar nada. Porque es eso, son características propias. Al final, la diferencia entre las drogas, por decirlo así como muy esquemático, ¿no? Para que se entienda así a nivel divulgativo, que la diferencia entre una droga que tú introduces una sustancia en tu cuerpo y la diferencia con esta que es sin sustancia es que la droga la genera tu propio cuerpo. Y eso no lo consigues con prácticamente ninguna otra cosa de manera natural. Pues eso, haciendo deporte o con un hobby, no puedes conseguir ese nivel de dopamina, ese subidón. Claro. Sí, puedes quedarte cerca, ¿no? Me imagino, pues eso, cuando vuelves a entrenar y te sientes súper bien, pero no es un pico tan elevado, ¿no? Es un, no sé, te sientes bien, pero no es un... Claro, no es un torrente ahí de dopamina, ¿no? Sí, y sobre todo que no es tan seguido. Ya. No, además, te lleva un proceso. A lo mejor tú vuelves de entrenar y te sientes súper bien, pero claro, porque has estado 1 hora y media currándotelo tal y tu cuerpo te recompensa en función de lo que has hecho. Al final, si tú has estado haciendo deporte y te estás cuidando, entonces tu cuerpo va a decir, qué bien que me estoy cuidando, voy a darme una sensación positiva. Claro. Entonces, ese feedback es positivo, porque al final esa sensación lo que va a hacer es que tú sigas queriendo cuidarte. En cambio aquí el feedback es negativo realmente, porque tú lo que vas a hacer es que sigas queriendo jugar, que es algo que te va a traer todos estos perjuicios de los que hemos hablado, ¿no? Claro. Entonces es algo, el refuerzo que te da eso no te lo suele dar nada. Y de hecho otra de las cosas que hace también que sea muy adictivo es que ese refuerzo que te da hace que se te olviden otros problemas que tienes. Entonces es bastante habitual y también es una señal de alarma muy clara cuando tú te encuentras que tienes un problema y lo que haces para gestionar el problema no es gestionar el problema en sí, sino irte a jugar. ¿Por qué? Porque si yo, no sé, imagínate, tengo una discusión con un colega muy fuerte, pues si yo esa discusión lo que hago es, en vez de hablarla con él y decir, oye tío, esto que ha pasado, vamos a hablarlo para arreglarlo y tal, lo que hago es irme a jugar, lo que estoy consiguiendo es primero que esa discusión, o sea, que eso no se va a arreglar.
¿vale? Pero entonces dices, entonces ¿por qué te vas a jugar? Pues porque ese malestar que tengo me lo va a quitar el subidón que me va a dar si gano o incluso sin ganar, porque ya una vez desarrollas la adicción, que eso si quieres lo hablamos más adelante, el mero hecho de jugar ya va a hacer que yo esté súper contento. Entonces no me va, el subidón me lo va a dar el mero hecho de jugar, ni siquiera voy a necesitar Entrar por la puerta del sitio claro, y ni siquiera voy a necesitar el premio, ¿no? Vale, entonces, en la parte de lo que puede afectar a las relaciones, has nombrado un poco pues que puede que incluso tu grupo de amigos deje de ser tu grupo de amigos porque ya no compartís esto. En el ámbito a lo mejor un poco más familiar, pareja, hijos, hijas, ¿cómo puede afectar esto? Pues un poco en la experiencia que tengas, ¿no? Con el trabajo. ¿Qué es lo que sucede en esas personas que tienen estas conductas? ¿Cómo afecta a su familia, a sus parejas? Pues, de nuevo, a nivel económico, lo primero que te viene a la cabeza es eso, que una vez entras en ese bucle de voy a recuperar deuda, o sea, voy a recuperar pérdidas, voy a tal, lo que acabas haciendo en ese tipo de cosas es que muchas veces empiezas a apostar dinero que no tienes. Es habitual, habitual, pasa que en jóvenes, por ejemplo, llegue un chico que ha perdido ese día todo el dinero que tenía en una ruleta o en lo que sea, pero está convencido de que lo va a recuperar. Entonces, ¿qué hace? Pues le voy a coger 5 euros a mi madre, que no se va a dar cuenta. Así lo recupero y... Claro, lo recupero y luego vuelvo, se los dejo ahí y nadie se da cuenta y todos contentos. ¿Qué pasa? Que eso no sucede. Claro. Tú vas a la casa de apuestas, te juegas los 5 euros de tu madre y los pierdes. Y entonces lo que estás haciendo es robarle a tu madre. Lo que pasa es que el estado en el que estás te lleva a un punto en el que ni siquiera te estás dando cuenta de que estás robándole a tu... O sea, sí te estás dando cuenta, pero no lo ves como robarle a tu madre. Imagino que en la cabeza de esta persona el siguiente paso será voy a ver cómo consigo otra vez dinero para recuperar Claro. lo de mi madre y lo mío, ¿no? Y así Sí, infinitamente, ¿no? Exacto, y eso pues te lleva al deterioro. Préstamos o lo Eso que es, sea, ¿no? gastarte dinero que no tienes realmente, o dinero, se empieza pues eso, pues gastándote ahorros que tienes para unas vacaciones. Pues eso pasa muy a menudo, Claro. que una persona que tiene una adicción al juego empieza a gastarse dinero para las vacaciones. ¿Qué haces? Que dejas a tu familia sin vacaciones. ¿Por qué? Porque tú lo has jugado ahí. Luego el siguiente paso pues también puede ser ese, precisamente, el pedir créditos. Y además que los créditos que se suelen pedir, que es un riesgo muy grande también, son créditos con unas comisiones pero altísimos. O sea, al final un banco que los bancos también te ponen mucha traba, pero al final un banco no te va a dar un crédito con unas comisiones, cosa con unos intereses bajitos para que apuestes, porque ellos saben que ese dinero no va a volver. no va a volver. Vale, ellos te dan ese tipo de préstamos para otro tipo de cosas, ¿no? Pues si vas a montar un negocio, si vas a algo que les dé cierta Claro. fiabilidad, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a recurrir para conseguir este dinero? Pues a prestamistas, que de hecho se sabe que hay prestamistas privados que se ponen en puertas de casas de apuestas, Claro. además buscando un perfil muy concreto, que es el de chaval desesperado que necesita dinero y entonces, pues mira, no te preocupes, toma 100 euritos, ya me los devolverás. ¿Vale? Y empiezas así y se acaba muy mal, obviamente, con este tipo de cosas. El tema de las deudas, además, pues no solamente tiene por qué ser ese tipo de prestamistas, también pueden ser créditos rápidos de estos que se anuncian un montón a ciertas horas, además, en la televisión, aposta, para ir al público Claro. concreto que... No, pues al final, lo de los créditos rápidos y tal, ¿a qué hora se anuncia? Por la mañana, para gente que no está trabajando, para gente que no tiene otros recursos económicos y que quieren dinero rápido. Entonces, ese tipo de créditos, lo mismo, tienen unos intereses altísimos que acabas pagando muy por encima de lo que has pedido. Si encima a eso le sumamos que ese dinero, el dinero que te dejan, es muy probable que lo pierdas, pues lo que va a pasar es que te vas endeudando cada vez más. Entonces, esa es otra de las cosas que hay. También puede pasar... Estoy solo diciendo cosas económicas, ahora pasa otra cosa, ¿no? No, pero es que tiene mucha relación porque has dicho antes, la persona puede perder la casa, gastarse el dinero de las vacaciones Claro. de la familia. Es que tiene una relación muy estrecha con sus relaciones, claro. Exacto, incluso puedes, también es habitual que la gente que sufre este tipo de problemas empiece a vender pertenencias. ¿Qué pasa? Que a veces son pertenencias propias, que ya es malo vender pertenencias propias, ¿no? Pero a veces son pertenencias que no son ni suyas, ¿no? Empiezan a poner en Wallapop un montón de cosas para conseguir dinero, para seguir apostando. Entonces es un ciclo muy jodido que te va llevando a eso. Y cuando tienes
una familia, la primera persona que lo sufre va a ser la que más cerca esté de ti, porque va a ser la que viva todo el proceso contigo sin ser parte del proceso. Entonces eso te lleva a deterioros a nivel económico muy fuertes, que además te van a traer problemas a nivel social también. Claro. Más todo lo que hay que sumarle de el malestar que tú sientes, porque no hay que olvidarse de la parte psicológica individual, de el malestar que tú sientes de estoy perdiendo el dinero de mi madre, estoy perdiendo el dinero de mi pareja, no me puedo ir de vacaciones por culpa de esto, estoy gastando un dinero que no tengo, le debo tanto dinero a esto. Entonces, esa es otra de las consecuencias que tiene. De hecho, también puede tener incluso consecuencias legales, ¿no? De extorsiones, de prostitución, incluso, se ven casos. O sea, es muy, muy heavy. Claro, esto que me estás contando, Diego, no es en plan... Todo esto a lo mejor podría pasar, sino que esto tú lo estás viendo en el día a día. En tu Esto trabajo, pasa, ¿no? sí, o sea, yo me encuentro con... Es verdad que yo, los casos más graves, yo no me los encuentro yo. Realmente, o sea, si yo me los encuentro, los derivo rápido porque yo estoy en la parte de prevención. Pero claro, sí que pues hablando con compañeras que se dedican a la intervención y demás, pues salen estas cosas, ¿no? O preguntando, pues, ¿este chico cómo va tal? Uf, pues pasa esto, ¿no? Entonces, Claro. son cosas que, por desgracia, son habituales. Y es como... claro, mi trabajo es realmente que cuando estás a mitad de la escalera, ponerme yo ahí de barrera y decir, no, por aquí no sigas. Claro. ¿Vale? Entonces yo te intento llevar hacia abajo, pero claro, si tú ya estás muy arriba, pues tienes que hacer un proceso para llegar otra vez a la parte en la que yo trabajo. Claro. Entonces es muy habitual que pasen este tipo de cosas porque es lo que te digo, es un proceso. O sea, nadie empieza jugando un día. Imagínate, un chaval, ¿no? Por poner un ejemplo un poco abstracto, pero que puede suceder perfectamente. Pues el chaval que va el otro día a apostar porque es la final de la Champions Real Madrid-Borussia Dortmund y va con sus amigos a un sitio por primera vez, a una casa de apuestas, y cuando está ya allí, él ni siquiera ha ido con pensamiento de apostar, ¿no? Solamente piensa en, bueno, aquí la Coca-Cola es más barata, me voy a pedir una Coca-Cola y este dinero lo llevo para eso. Pues a lo mejor ese dinero de repente lo gasta en apostar por su equipo. ¿Vale? Pues ese día ese chico no está pensando en de aquí a un año le estoy robando dinero a mi madre para seguir apostando. Claro. ¿Sabes? O a lo mejor en el descanso de repente descubre la ruleta por entretenerse en el descanso. Sí. Pues voy a jugar un dinerito en la ruleta porque su amigo acaba de ganar, ¿no? Pues cuando él se inicia en eso no está pensando en, pues... de aquí a 4 años estoy embargado y debiéndole dinero a gente. No, está pensando en ese momento. Entonces, esto es progresivo, no es algo que sea de 0 a 100 así. ¡Zas! Claro. Entonces, Es el peligro que tiene, ¿no? Imagino. ¿el qué? Es que no te das cuenta que te vas subiendo un escaloncito, otro. Porque yo, por ejemplo, sí que alguna vez en bares he visto a gente que se pide, yo que sé, una caña y lo que le sobra lo echa en la máquina. Claro. Y eso desde fuera no lo ves como esta persona tiene un problema, ¿no? Claro que no. Pero, o el que se fuma algo, yo que sé, un día muy puntual, ¿no? No piensas, hostia, tío, la droga es muy mala, ¿no? Claro. Pero estás un paso más adelante de la casilla Eso de es, salida, ¿no? eso es. Está claro que ese hombre que está gastándose lo que le sobra en ese momento en esa máquina está mucho más cerca de desarrollar la adicción que una persona que ni se expone a ver la máquina porque no va ni a ese bar, el sitio en el que va no hay máquinas tragaperras, y entonces al final es eso, es ir dando pequeños pasos, porque tú vas subiendo y no te vas dando cuenta. Claro. O sea, llega un punto en el que sí, evidentemente hay un punto en el que ya cuando el juego es más habitual y empiezas a tener pérdidas un poquito más grandes y demás, pues que ahí se habla un poco de la frecuencia y la intensidad, lo llamamos nosotros, ¿no? Que vale. son como 2 factores que te dicen, que te dan un poco una idea de del juego, del nivel de juego que está llevando a cabo la persona, ¿no? Pues la frecuencia es el número de veces que lo hace, ¿no? Uh-huh. Y la intensidad es cuánto dinero se juega. Claro. Entonces, esos son 2 factores que nosotros sí que tenemos en cuenta cuando vemos a ver en qué punto está la persona. Es simplemente un factor cuantitativo más, pero como es como muy objetivo, pues sí que se... Y pues una persona que está, pues lo que tú dices, que se gasta todos los días lo que le sobra de café en esa máquina, a lo mejor nunca llega a desarrollar... La frecuencia es muy elevada, ¿no? Claro,
Y sobre todo no es que la frecuencia sea muy elevada, sino que a lo mejor llega un punto en el que esa máquina le ha dado 3 días seguidos un premio y ya empieza a pensar más a menudo en la máquina y en el premio que me da y tal, y joder, qué suerte he tenido hoy que me ha dado tanto, y a lo mejor el próximo día no se gasta solamente lo que le sobra del café, a lo mejor el próximo día lleva dinero a posta para meterlo en la máquina y ahí va escalando. Claro. Bueno, me está encantando esto y me está pareciendo súper necesario bueno, yo estoy flipando con... O sea, para mí, bueno, luego lo hablaremos, ¿no? Yo trabajé en un chat de un bingo, luego si quieres hablaremos de esto. Vale. Y para mí, pues el mundo de las casas de apuestas y tal, pues yo vivo en Vallecas y veo a gente de casas de apuestas. Es verdad que son locales opacos y tampoco ves lo que pasa dentro y cada vez ves más y lo entiendo como una problemática, pero no había llevado tan a qué puede pasar, ¿no? Claro, nombrando esto, que me nombras y la gente pide un préstamo y se gasta el dinero de las vacaciones de la familia Claro, o solo piensa en eso o en recuperar o lo veo como, bueno, yo que sé, que me está gustando mucho escuchar sí, es que tan a fondo, ¿no? Todo lo que puede... Es que al final es eso, que sobre todo también por eso, porque se normaliza tanto el que haya pues casas de apuestas por todas partes, pues publicidad en muchas zonas, en redes sociales y demás, que no nos damos cuenta de las últimas consecuencias que puede tener eso. Total. Entonces, por eso veo muy necesario que no solo que se sepan las consecuencias finales, porque al final nadie piensa en... O sea, cuando ese chaval que está apostando, lo que te digo, al Real Madrid-Borussia, no está pensando en el día que de repente le quiten el dinero a sus padres porque se está gastando el dinero de la tarjeta de su padre. Porque no está pensando en eso. Entonces, por eso hay que ver también que es un poco lo que hago yo en prevención, qué cosas me están afectando ya. Porque en psicología sabemos que tú cuando un suceso negativo está tan lejos en el tiempo, ni siquiera lo ves que te pueda pasar a ti, ¿no? Es como cuando pasa algo muy, muy, muy malo, muy cerca de ti, y dices, es que no había tenido ni en cuenta que esto podía pasar. Claro. Pues esto es lo mismo, ¿no? Lo ves tan lejano en el tiempo que dices, bueno, esto le pasa a alguno que está loco y se vuelve loco con las maquinitas y de repente... Y no. O sea, a lo mejor tú no estás en el punto de embargar tu casa, pero sí que estás en el punto de que llegas tarde todos los días, ¿no? Por seguir con el ejemplo de un chaval joven, llegas tarde todos los días después del descanso del recreo a clase porque te vas a apostar todos los días, ¿sabes? Porque el dinero que tienes para la comida, lo que te sobra, lo que decíamos, te lo gastas en ir a casa de apuestas, que está un poco más para allá. Y entonces todos los días estás perdiéndote un cachito de tu clase con todo lo que eso conlleva. No solo de perderte ese cacho de clase, sino que tú llegas ya con una percepción de la realidad alteradísima, con un estado muy diferente. No estás en un estado en el que te vayas a poner a estudiar, te estás en un estado en el que estás pensando, pues acabo de perder 3 euros. A ver si mañana lo recupero. Claro, a ver si mañana lo recupero o tenía que haber apostado a esto, tal. Es que me pasó el otro día lo mismo, macho, y ahora, joder, y mientras tanto, pues la vida sigue y el mundo está haciendo otras cosas y tú estás en eso. Claro. Entonces, eso ya es una señal de alarma, no tienes por qué estar en el punto de iba a decir de no retorno, pero bueno, sí que hay retorno, ¿no? Pero en ese punto tan catastrófico al final y tan devastador que es pues perder tu casa. A lo mejor estás en una zona de la escalera mucho más baja, pero que, ojo, que también te está afectando y también te está quitando mucho tiempo. Y cuando llevas 6 meses jugando y de repente te das cuenta de que ya no quedas con tus amigos prácticamente y ya no haces, no has dejado la liga de fútbol la que estabas porque no te apetece ir a los domingos, levantarte a esa hora porque te has tirado todos los días hasta las 6 de la mañana con el móvil jugando a X, yo qué sé, a la ruleta online, al bingo o lo que sea, pues ya de repente empiezas a decir, pues a lo mejor sí que hay un problema, ¿no? Entonces, también creo que es importante, aparte de las últimas consecuencias que son como muy graves y muy serias, el que la gente recapacite sobre las cosas más inmediatas, porque muchas veces es cuando nos damos cuenta de, aquí tiene que haber un cambio. Claro. ¿Qué le dirías a la gente que esté escuchando esto y diga, pues puede que yo esté en esa fase ahora mismo, ¿no? De decir, he tonteado un poco y igual quizá ya he subido unos peldaños. ¿Qué es lo que le dirías para que, no sé, para que tomen conciencia o...?
Pues le diría primero que si puede pues encontrar información sobre cómo funciona el tema de las casas de apuestas y tal para quitarse un poco esos pensamientos. Es que claro, depende, hay como muchos lo que hablamos, ¿no? Que hemos hablado antes, que hay muchos factores que hacen que tu situación sea muy diferente a otra, ¿no? Pero yo creo que una de las formas es primero ver información y ver testimonios de gente que le haya pasado y demás. Luego el empezar a pensar en qué cosas ha perdido y en qué cosas podría recuperar. Claro. Porque a lo mejor si tu ocio es, pues eso, si tu ocio se ha convertido ya en ir a casas de apuestas, pues pensar en qué hacías antes, en qué tipo de cosas puedes recuperar, ¿no? Pues si tus amigos antes hacían X cosas y tú ya te has aislado de ellos por irte a las casas de apuestas, pues de algún modo intentar recuperar a esos amigos o intentar encontrar otras alternativas de ocio. Es que, claro, depende un poco del punto en el que se encuentre, porque claro, a lo mejor está también, o sea, al final el autodiagnosticarse a lo mejor tú piensas que no estás tan avanzado y realmente sí, ¿no? Pero yo veo eso un poco, el encontrar alternativas de ocio, ¿no? De todas formas, si tú ves que tienes un problema serio, a lo mejor sí que tendrías que acudir a algún recurso que pueda pues diagnosticarte de alguna manera o ver si realmente el problema está yendo a más y demás, que eso nunca está de más, pero así como a nivel muy preventivo, pues eso, sobre todo buscar alternativas de ocio y información sobre pues principalmente sobre cómo funcionan los juegos de azar para quitarte muchas veces ese pensamiento de pues a lo mejor puedo recuperar estas pérdidas, ¿sabes? O sea, ya lo que has perdido lo has perdido, dalo por perdido. Entonces, esas pérdidas no van a volver y desde luego no las vas a recuperar jugando más. Vas a perder más, sin embargo, ¿no? Claro, vas a perder más. De hecho, luego hablaremos, ¿no? del margen de la casa y de algunas estrategias que tienen para que tú siempre pierdas a la larga, ¿no? Porque al final esto es un negocio y es un negocio que tiene que ir a más. O sea, los negocios no se hacen para dar dinero a nadie. Claro. Estos son negocios y el negocio, lo que le digo yo siempre a los chavales cuando hago sesiones, ¿no? Que tu vía de ingresos, o sea, la vía de ingresos de este negocio no es ninguna otra que no sea tu dinero, el dinero que tú apuestas. Yeah. Si ellos te dan el dinero que tú apuestas, o sea, más del dinero que tú apuestas, ¿qué ganan? Las cuentas, claro. ¿Qué ganan? Claro. ¿Sabes? Tienen que pagar un local, unos permisos, tienen que pagar un montón de cosas y si no tienen beneficios, claro. Si lo que tienes es pérdidas porque te están dando el dinero, eso tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, ¿vale? Que es verdad que luego, lo que digo es que a nivel individual es muy difícil que tú solo digas, uff, qué mal estoy, voy a hacer esto y me quito de encima esto. Lo suyo es eso, acudir a un profesional si ves que está muy avanzado y si no, pues intentar eso, ir recuperando un poco las actividades que hacías antes o incluso buscar cosas nuevas. A lo mejor siempre te ha interesado mucho algo y nunca le has dado una oportunidad, pues decir, pues voy a... Claro. En lugar de irme a una casa de apuestas, pues voy a intentar apuntarme a un curso de dibujo. Claro. ¿No? Y seguramente pues el dinero que estás invirtiendo en la casa de apuestas pues va a estar mejor invertido en un curso de dibujo que te mole. Y para personas que quizás estén escuchando esto y no se sientan reconocidas, pero sí que puedan ver que alguien cercano puede estar teniendo esas conductas, como sabemos que hay una dificultad increíble, ¿no? En querer ayudar, sobre todo en temas de adicciones, pero ¿cómo se podría hacer para... Si alguien escucha esto y dice, hostia, pues yo creo que esta persona de mi entorno la puedo estar viendo reflejada, ¿no? Con las características que estáis contando. Pues lo primero sería intentar no confrontar demasiado, no entrar directamente porque esto es como en el tema de sectas o demás, ¿no? Que si tú entras directamente a decirle, oye, que esto que estás haciendo es malísimo para ti y pues ya lo has perdido. Ya lo que va a hacer va a ser volverse a la secta. Pues en este caso es lo mismo. Si tú le dices a una persona, no juegues porque es malísimo, porque tal y cual, lo que va a hacer va a ser dejar de contarte que juega y dejar de decirte, pues hoy he hecho no sé qué. Pero lo que va a hacer va a ser mentirte. Entonces, lo primero sería no confrontar, sobre todo no confrontar de manera agresiva o de manera
que también es muy difícil muchas veces, ¿no? Porque si es muy cercana y estás viendo el deterioro muy claramente, ¿no? Pero eso, intentar que mantenga el vínculo, porque si al menos mantiene ese vínculo y ve que tú desapruebas de alguna manera el juego, pero no confrontas del todo, eso va a hacer que por lo menos tenga un apoyo y que ten en cuenta que esa persona, si tú te has dado cuenta ya de que está teniendo pérdidas y que está viendo, ella también. O sea, la otra persona también lo sabe. No es como que no son personas que están súper enajenadas, que solo piensan en esto y tal. También tienen sus reflexiones de, joder, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eso también les viene. Esos sentimientos de malestar, pues por pérdidas, por ver que ya no tienen amigos, o por todo eso sigue ahí. ¿Vale? Entonces, intentar conectar un poco con esa parte emocional y tratar de encontrar, pues, profesionales que al final son la gente que va a poder ayudar de verdad para que esa persona llegue a ese punto. Lo único, el problema es que es difícil, o sea, al final yo me acuerdo una profesora que tenía yo en el máster que me decía que cascarón se tiene que abrir desde dentro, ¿no? Cuando el pollito sale, ¿no? Pues es un poco así, ¿no? Tú desde fuera, si intentas abrir el huevo tú desde fuera, vas a romper lo que hay dentro, ¿no? Entonces tiene que ser la persona la que es verdad que tú tienes que darle un soporte y una ayuda y un cierto, pues, información, si tú ves que se va interesando, soltarle pequeñas píldoras de, oye, pero esto es que a lo mejor, a lo mejor no es tan fácil ganar, ¿no? O sea, porque, o sea, como pequeñas pinceladas sin llegar a decirles que no paras de perder dinero, yo no sé qué coño haces. Pues eso evidentemente no le va a gustar, porque eso es lo que él se dice ya a sí mismo, ¿no? Y va a dejar de contarte que está apostando. Exacto. Es que es muy interesante esto que cuentas, porque muchas veces desde el desconocimiento podemos caer en pensar que si yo te quiero ayudar, la mejor manera es decirte que esto es una mierda y que qué haces con esto y que lo dejes, ¿no? De hecho, pienso que tiene mucha relación, se habla mucho de que en relaciones de maltrato o en relaciones, vamos a entre comillas, tóxicas, la gente deja de contar que su relación es una mierda, porque cuando te lo cuentan y le dices, pues ¿qué haces ahí? Sal de ahí. Si a los 2 meses no ha salido, no te van a contar que siguen estando ahí, que es una mierda, te dicen que ya está mejor o lo que sea. Claro. Porque es obvio que si te lo vuelven a contar, le vas a decir, pues tronca, si ya te he dicho que, o tronco, si ya te he dicho que, ¿no? que ahí no haces nada. Sí, imagino justo. que pasa, es el mismo esquema, ¿no? Dejar de contar a quien me confronta, ¿no? Sí, justo. Yo he puesto el ejemplo de sectas porque no sé por qué en mi cabeza estaba más cercano, pero sí, funciona exactamente igual que las relaciones tóxicas. Al final, en una relación tóxica, ¿qué te pasa? Pues algo parecido a lo que aquí a nivel social, ¿no? Que te aíslas. Que te aísla la propia relación, ¿no? Y tú misma, ¿no? Entonces, en el otro lado es igual. Tú misma te vas aislando poco a poco porque Claro. cada vez tienes menos tiempo que dedicarle tanto a ti mismo o a ti misma como al resto de personas, porque lo estás dedicando ese tiempo, porque siempre se piensa en la parte monetaria, pero no se piensa tanto en el tiempo, y el tiempo que le inviertes a este tipo de cosas, entre las horas que pasas jugando, el tiempo que pasas pensando en eso y no haciendo otra cosa que pensar en eso, el tiempo que pasas pues eso, pensando en estrategias, en este tipo de cosas, eso es un tiempo que no recuperas, ¿no? Entonces, ese aislamiento ya se está dando. Si tú encima lo potencias haciéndole sentir mal y demás, pues lo que va a hacer va a ser huir de ti. Claro. ¿No? Entonces, pues eso, es muy parecido. Es intentar acompañar e ir dando como pequeñas, pues eso, pequeñas píldoras de, oye, pues, ¿sabes? El día que veas a la persona un poco más receptiva, pues le escuchas, le dices, ¿y esto a ti qué te aporta? Y no sé qué, y pues el día que sí, y el día que no, pues no puedes hacer nada. Claro. Porque si empiezas a confrontar, lo que va a pasar es eso, que vais a dejar de hablaros, porque esa persona no va a querer escucharte. Tiene todo el sentido. Y me ha gustado mucho lo del cascarón, la verdad. Sí, a mí es que me lo dijo quedo. una profesora y fue como muy, dije, Total, tiene todo el sentido. qué buena metáfora. Vale, entonces, Diego, en la parte de prevención, ¿cómo es un poco el trabajo que tú haces? O sea, bueno, tú trabajas principalmente con personas jóvenes, ¿no? Sí. Y son personas que acuden allí, que tú vas a sitios. ¿Cómo haces este trabajo? Tengo un poco de todo. O sea, claro, al final mi servicio tiene una parte muy de difusión, ¿no? Y bueno, a nivel grupal, primero,
yo hago sesiones informativas en las que cuento pues los riesgos que tienen los juegos de azar. Además está muy guay porque está adaptado justo a jóvenes y tal. La verdad que en ese sentido está muy bien. Hacemos pues, dinámicas, juegos y tal para que, bueno, un poco saquen ellos las respuestas y tú vayas un poco conseguir esa autopersuasión, ¿no? Que llamamos en psicología, ¿no? Que parezca que la respuesta viene de ti, ¿no? Que tú llegues a esa conclusión. Que no sea yo el que te da una charla en un PowerPoint de 1 hora y te diga, pues qué malo es apostar, ¿no? Que tú poco a poco vayas diciendo, Qué bueno. uy, pues esto... Entonces ahí se trabaja un poco más a nivel general, más para que los chavales o las chavalas no se inicien o si ya se han iniciado empiecen a tomar conciencia de lo que está pasando. Se habla también de las señales de alarma un poco que te estaba contando, ¿no? De ese tipo de señales y de indicadores que hacen que tú puedas darte cuenta de que está pasando algún problema. Y eso, a nivel de sesiones grupales, yo hago eso, ¿no? Les cuento pues, riesgos, funcionamiento de los juegos de azar, el concepto de qué es un juego de azar y por qué es tan adictivo, qué cosas hacen las casas de apuestas para que tú pierdas siempre y demás, que eso lo hablamos luego también. Y eso a nivel preventivo más grupal, ¿no? Luego también, aparte de trabajar con jóvenes, también trabajo... y no solo trabajo con jóvenes en institutos o en centros educativos y demás, también trabajo en recursos comunitarios, como puede ser pues un sitio de ocio saludable, ¿no? De un centro de ocio, una ludoteca, tipo de sitios, ¿no? Que también tienen grupos de jóvenes y pues puede ser también interesante. Además, hacemos como distintas actividades, no es solamente la sesión informativa como tal, sino actividades que pueden ser pues un escape room, ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen que sea como muy lúdico, ¿no? Como más adaptado a un público joven. Sí. Y aparte de eso también trabajo con los profesionales que trabajan con ellos. Al final el que está todo el día con esa persona es pues o el monitor o el educador o el profesor o la profesora de tal, la jefa de estudios que a lo mejor le viene la orientadora del instituto, lo que sea. Entonces yo con esa persona... con ese grupo de personas también les doy ciertas, sobre todo eso, con tutoras, con ese tipo de figuras, ¿no? Que son también de referencia, pues también les doy sesiones informativas de qué pueden hacer primero para dar algunos indicios de prevención, ¿no? Pues a lo mejor si en matemáticas hay que dar probabilidad, pues poner ejemplos de este tipo de cosas o en alguna asignatura relacionada con la filosofía o con la historia, pues hablar de este tipo de filosofía de a qué me lleva el querer siempre más dinero y no sé qué y meterlo un poco por ahí, pues pequeñas cosas que se pueden hablar y sobre todo eso, que tengan cierta conciencia de qué problemas puede traer y de cómo detectarlo en jóvenes, ¿no? O sea, al final ahí ya estoy haciendo, por un lado, esa formación y tal, y por otro lado, pues, una difusión de mi servicio para que ellos y ellas me contacten en caso de que, pues, vean que un chico empieza a tontear con esto o que se encuentran, porque hay gente que no sabe ni siquiera, claro, porque al final no es algo que tengas que saber, ¿no? Pero, que no sabe cómo es ahí lo diré, un resguardo, ¿no? De una apuesta. Pues hay gente que no lo identifica. Y a lo mejor un chaval del instituto lleva un resguardo de una apuesta en el bolsillo, ¿sabes? Y tú lo ves. Pero no, si no tienes claro qué es, pues a lo mejor piensas que es una factura o una cosa normal, ¿no? Entonces yo les explico, pues, oye, si veis que hay un chico que en un momento dado se le cae un papel y es justamente un resguardo de apuestas, o que en grupo empiezan a hablar de que este fin de semana han hecho no sé qué, tal, pues... podéis hablar conmigo y con ellos y demás, y entonces podemos hacer algo para hablar a nivel más individual con ellos, ¿no? Y yo una vez, pues a lo mejor me contactan también los chicos o las chicas, muchas veces cuando yo les doy las sesiones, me contactan ellas mismas, en plan, oye, pues es que en mi grupo está empezando a pasar esto y yo no sé cómo decirles que no, o... pues es que últimamente estoy jugando, porque también está empezando a haber mucho problema con este tipo de cosas que incorporan los videojuegos, de loot boxes, de micropagos y demás, que tienen un funcionamiento de casa de apuestas, o sea, de juego de azar total.
Lo que pasa es que no, la legislación va un poco lenta y demás y no está dentro de juego de azar como tal. Lo de los juegos de azar simulados, que es pues que tú cuando juegas a un videojuego en el GTA V, por ejemplo, tú puedes meterte al GTA V y jugar en un casino. Ostras. ¿Vale? Y ganar dinero del juego en el casino. ¿Qué pasa? Que en ese juego a lo mejor tú ganas mucho dinero y dices, joder, pues voy a probar en la vida real, qué fácil, ¿no? Y ya puede ser una puerta de entrada. Entonces, ese tipo de cosas existen juegos que son juegos de azar, pero que son dentro de un juego, pues como puede ser... Hay un juego, por ejemplo, que es de un... No sé si lo conocen, no creo, es un dinosaurio que va corriendo. Además, es que son juegos que están hechos como muy infantilizados. O sea, se nota que no van para gente mayor, van para gente muy joven. Entonces, es un dinosaurio que va corriendo. Entonces, tú le metes 5 euros y el dinosaurio va corriendo. Y arriba te va poniendo un multiplicador de cuánto dinero se está multiplicando lo que tú tienes. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, aleatorio, va a caer un meteorito. Y cuando caiga el meteorito, pierdes el dinero. Entonces, tú tienes que sacar el dinero antes de que caiga el meteorito. ¿Vale? Eso es refuerzo intermitente máximo, súper inmediato todo. Y aparte ni siquiera es azar, porque caerá cuando quieran ellos, ¿no? El meteorito. Se supone que está aleatorizado. Ah, vale. Pero... Wow. Porque además hay varias personas participando en eso. O sea, es... Claro, y hay un montón de juegos así que además se popularizan bastante por TikTok, porque en TikTok pues, de repente te sale la forma de ganar, el método para ganar dinero con el dinosaurio, apuesta un 30% al principio y no sé qué, y cuando... Que eso todo mentira, no funciona, porque lo que hemos hablado, si no, no ganarían dinero, ¿no? Pues no sé, a lo mejor ese tipo de cosas, pues te llega una chica y te dice, oye, me ha salido este juego, tal, esto es un juego de azar, y pues ahí... Ya estoy haciendo prevención porque le explico, pues sí, mira, esto es un juego de azar porque cumple con estas características, porque hace esto, tal. Yo a veces me paso, en mi servicio lo llamamos consulta joven, que es pasarnos por los institutos, hablar con ellos, contarles, oye, mira, esto, tal. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Te pasa esto? ¿Te pasa lo otro? Pues yo les cuento. Y bueno, es un poco, a nivel individual luego, si ya es un caso un poco más claro, se empieza a derivar. Pero en principio mi función cuando estamos de tú a tú y cuando hay dudas es pues ir dándole un poco mediante diálogo socrático, ¿no? Que es una técnica que se usa en psicología para que la propia persona llegue a sus consecuencias, o sea, sus consecuencias no, ¿cómo se dice? Sus propias conclusiones y demás. Ir preguntando, yo le doy... pues... ¿Y tú qué días sueles jugar? Si me dice que juega y a menudo o tal. Pues yo esto... ¿y esos días haces algo aparte de eso? O tal? ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Y qué tal? Pues sabías que eso realmente... ¿Y por qué a ti te...? Pues porque yo creo que puedo ganar no sé qué. Entonces tú ahí ya le sueltas la información de... No, mira, es que tú ahí, cuando haces esto, no realmente esto está pensado para que no ganes, porque tal. Y ya se queda como pensando... ¿Tú crees que puedes seguir siendo más listo que la casa de apuestas que ha hecho una estadística para que tal? Entonces vas poco a poco, ¿no? Tirando de ahí. Y eso es un poco la labor de prevención, ya te digo, tanto a nivel de tú a tú, no más personal, porque claro, si es un grupo grande y hay una persona que tiene un riesgo de pues imagínate que esa persona tiene ciertas creencias sobre que puede ganar mucho dinero en la ruleta, porque tiene un método. O porque conoce a un primo que sabe muchas cosas. Pues esa persona puede convertirse en un momento en algo muy disruptivo para el resto de la sesión y a lo mejor no te deja continuar. Claro. Pues en esos casos se suele decir, vale, pues luego si quieres hablamos, tal, porque además lo que hemos hablado antes, si tú empiezas a confrontar con esa persona delante de todo el mundo, además, se va a cerrar en banda y va a empezar y al final se va a ir mucho más convencido de que él tenía razón que de lo que tú le digas. Porque no va a ser un diálogo como este de, pues esto... No, va a ser una confrontación y nadie quiere no llevar la razón delante de todo su grupo de iguales y de sus colegas y demás. Claro, nadie va a decir, es verdad, tenías razón, nunca lo había pensado así. Claro, Gracias. claro. O sea, lo que estoy viendo es que la parte de prevención es reforzar los factores de protección, ¿no? Que haya Sí. información, antes me has contado también que haya un ocio, como pues eso, que esa parte poderla poner fácil y accesible, ¿no? Sí, A la y gente. eso, y minimizar los factores de riesgo, Claro. que también es como bastante importante, pues eso, el que tengan un poco de conciencia sobre
lo que es esto y qué problema les puede acarrear y en qué punto se encuentran, y pues también que entiendan que no tienen por qué estar arriba del todo de la gráfica para escribirme y decirme, oye, o para llamarme y decirme, oye, que es que a lo mejor lo único que ha pasado ha sido que has jugado un par de días, pero tú ya te estás viendo que te está gustando mucho y a lo mejor, oye, pues veo que me está gustando mucho esto. ¿Tú crees que estoy desarrollando tal o...? Vale, entonces, como por resumir, lo que estoy entendiendo es que lo que haces en prevención es potenciar los factores de protección y tratar de minimizar un poco los factores de riesgo, ¿no? Como que haya información, que la gente sepa un poco lo que está sucediendo, a dónde pueden acudir y que estén en el peldaño que estén, que sepan que esto es una escalera y que... Vale. Sí, justo eso, que entiendan el concepto de adicción pues como un proceso, que luego sepan que sepan detectar si están empezando a tener alguno de estas conductas o de estos problemas, y que sepan dónde acudir. Ok. Pues creo que es el momento de hablar de un poco de las partes de la parte de las estrategias de captación que utilizan estos locales, también un poco de estos sesgos psicológicos o atajos mentales, como lo has llamado tú. Así que, bueno, si quieres empezamos Sí, por cuáles son las técnicas que utilizan así más comunes. Yo que no trabajo en eso, ya veo algunas desde la calle, o sea que, ¿no? Como que los locales sean opacos, como que ponga desayuno. Es que te contaba antes fuera de cámara que en un viaje iba con unos amigos por la calle y venga, vamos a desayunar aquí mismo. Y cuando me di cuenta estábamos en la terraza de un local de apuestas y el desayuno valía, es que estaba regalado, ¿no? Además, ¿qué otras técnicas de captación? sí, bueno, aparte de eso, de que, pues eso, que es todo súper barato y súper accesible, súper buen rollo, en plan, mira qué barato aquí y tal, porque al final, claro, si ellos compiten también un poco con los bares en ese sentido, aunque no sea un bar como tal, pero sí que venden bebidas y que tienen ese tipo de cosas, y entonces lo usan como reclamo el hecho de que sea más barato Claro. que un bar tradicional. ¿Por qué? Porque saben que les va a entrar por otro lado el dinero de la apuesta. Luego también lo que decías de que los locales son opacos y demás, es una cosa también muy curiosa, ¿no? De los casinos también, las casas de apuestas, que nunca sabes qué hora es, no tienes muy claro la luz del día a qué hora te llega, no tienen relojes por ninguna parte. Está todo hecho para que tú inviertas ahí el máximo número de horas y que todo sea como una experiencia pues única, ¿no? Claro. De hecho, pues lo que hablábamos también antes fuera de cámara, muchas veces tú escuchas todo el rato gente ganando, gente celebrando, que eso también ayuda, ¿no? Las máquinas tienen un sonido muy característico, en plan, premio, chin, 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 ¿no? A veces, incluso sin estar jugando nadie, se ponen a hacer ruidos para captarte un poquito, para digas, uy. Entonces, porque al final el mero hecho de lo que te decía antes, el mero hecho de escuchar eso, ya te activa esa parte del cerebro súper guay que dice, uy, qué bien esto, qué divertido. Entonces te incita a jugar muchísimo. Eso una vez estás dentro. Luego fuera, pues antes se podía, que se sigue haciendo realmente, pero bueno, se podía hacer, dar estos bonos de bienvenida que hacen que tú no tengas que invertir dinero de primeras, pero es que sí que puedes encontrar la forma. O sea, tú entras ahí, te dan un bono de bienvenida. Esto es verdad que aquí en España, en teoría, ya no se puede hacer, pero en el resto de países se sigue haciendo, o sea que yo creo que es importante. Y ese bono de bienvenida te da, pues, a lo mejor te dan 10 euros de bienvenida para tu primera apuesta. Pues tú llegas y sin tú meter ningún tipo de dinero, ¿qué más da? Claro. ¿No? Al final ya es el mínimo, ¿no? El mínimo era meter dinero y ya ni siquiera tienes dinero. Pues bueno, pues voy a apostar a ver qué pasa. ¿Ganas con ese bono de bienvenida? ¿Qué haces? Pues seguir, ¿no? Entonces, bueno, es otra de las formas que tienen de hacerlo muy accesible. A nivel online, que no hemos hablado mucho, lo que te contaba antes de que otra de las estrategias que tienen es, pues, para que tú veas los partidos, te los dan gratis realmente, ¿no? Tú con meter un depósito ya puedes ver partidos ahí. Eso va a hacer que mucha gente se meta, en vez de pagar una televisión o lo que sea, tú pagas ese dinero y ya puedes ver los partidos de manera gratuita, que no es gratis, porque Sí, sí, sí. porque estás pagando y además ellos te lo dan porque saben que vas a apostar. O sea, todo el rato lo que veo es como
como que la barrera de entrada sea imperceptible, ¿no? Como un bordillo de acera, ¿no? Como, uy, de repente estoy desayunando en una casa de apuestas. Uy, de repente me han dado un bono de 10 euros que me lo podría contar como que soy tonto si no lo acepto y lo apuesto, porque igual Claro. gano 1.000 euros y despido a mi jefe mañana. Bueno, con 1.000 euros no creo, ¿no? No, pero sí. Como todo el rato que no te des cuenta y que estés un pasito más adentro, ¿no? Exacto, sí. Y luego el tema de las bebidas alcohólicas que te dan más baratas, o a veces gratis, que también es ilegal, pero bueno, se hace. Lo siguen haciendo, ¿no? Porque se hace. Te dan bebidas alcohólicas más baratas, que eso hace que tú vayas un poco borracho y no tengas esa toma de decisiones tan aguda como cuando vas sereno, ¿no? Entonces, eso es otro factor que hace que vayas a seguir apostando más. Luego, dentro de ya de los juegos y tal, pues tienen ciertas estrategias, ¿no? Tienen la estrategia de, pues, por ejemplo, utilizan muy bien la falacia del jugador, ¿no? Que es el pensar que yo voy a ganar. O sea, que, bueno, que la probabilidad tienda a un equilibrio y que entonces, si sale 5 veces seguidas rojo en la ruleta, va a salir negro a la siguiente, porque ya salió muchas veces rojo. Y al final es una balanza, ¿no? Se entiende. Pero claro, esto no es así, evidentemente. Cada tirada es independiente de la anterior, ¿no? Es lo que se conoce en matemáticas como sucesos independientes y tal. Y yo, lo que te decía, yo suelo poner el ejemplo del dado con los chavales para que entiendan bien esto, que es que si tú tiras un dado y sale un 3 y vuelves a tirarlo y sale otro 3, la siguiente vez que lo tires hay un sexto. Son 6 caras, hay un sexto. Si el dado no está trucado ni nada raro, hay 6 posibilidades. Y cada vez que lo tires van a haber las mismas posibilidades. Y en la ruleta pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que por la forma en la que está hecho nuestro cerebro, ¿no? Al final el tener todo el rato presente ese tipo de cosas va a hacer que nuestro cerebro se agote. Entonces tenemos ciertos atajos mentales, se llaman sesgos, distorsiones cognitivas, en clínica llamamos más bien. Pero bueno, es ese tipo de cosas que hacen que se dispare en nuestro cerebro pues un pensamiento más automático. Y en este caso pues es ese. Siempre que haces la pregunta, yo siempre que hago la pregunta de venga, os voy a poner un ejemplo. Salen 4 veces seguidas el negro. ¿A qué número apostáis? Y hay gente que dice, pues yo al rojo, tal. Y yo, no, yo al negro, si ha salido ya muchas veces, pues va a seguir saliendo. No hay una lógica que explique nada, Exacto, ¿no? Exacto. Da igual lo que apostéis. Porque lo que quieren es que apuestes. Una vez apuestas, ellos ya han ganado. Porque lo que tú me has comentado antes, Diego, es que existen como unas pantallas en las que te pone qué está saliendo más ese día, ¿no? Como para... Sí, depende del sitio. Pero hay que son los números calientes, y hay sitios en los que te ponen las últimas jugadas, hay otros sitios en los que te ponen, pues el número caliente de hoy es el no sé qué, que ha salido no sé cuántas veces, y hay sitios hasta que te ponen porcentajes de cuántos han salido, ¿no? Para reforzar esa ilusión de control, de, buah, tengo porcentaje, voy a hacer mis cálculos y tal. No, es todo el rato azar. Entonces, claro, da igual las veces que te ponga que ha salido rojo, negro o azul, que no hay azul, pero bueno. ¿Por qué? Porque ellos lo único que quieren es que tú juegues. Porque en el momento en el que tú juegas ya estás perdiendo. Claro. ¿Por qué? Hemos hablado antes del margen de la casa. ¿Qué es el margen de la casa? Que lo he nombrado 50 veces y no lo he explicado. El margen de la casa es una ventaja estadística que tiene la casa, que les asegura que van a ganar dinero, ¿vale? Es lo que hace que tengan ganancias siempre. Que la contraparte de esto, ¿qué es? Que tú vas a perder siempre, a la larga. En la ruleta, por ejemplo, eso se ve muy bien con colores. Tú tienes rojo y negro, ¿no? 50-50, en principio. Pues sería 50-50 si no existiese el verde, ¿vale? Pero vamos a olvidarnos de que existe el verde. Yo lo apuesto al negro. ¿Qué pasa? Que la mitad de las veces voy a ganar yo, la mitad de las veces va a ganar la casa. ¿Qué pasa entonces? Que la casa se queda a cero. Porque si estamos todo el rato, unas veces gano yo, otras veces ganas tú, la casa no acaba ganando nunca. ¿Qué ocurre? Que ellos meten el verde, que es el 0, y ya no hay 50-50. Ya hay un 48 y pico de que pierda y un 51 y pico de que gane. O sea, al revés. Bueno, sí, yo pierdo. Yo tengo más probabilidad de perder que la casa, vaya. 48 y pico y 51 y pico, ¿no? Que no parece mucho, pero a la larga va a hacer que yo pierda. ¿Vale? Y ahí es donde lo que te explicaba antes de los grandes números que hablábamos, la ley de los grandes números, así por explicarla muy... es que tú, cuando tiras una moneda 14 veces, a lo mejor 13 veces te sale cara, ¿no? Pero si la moneda no está trucada,
Si tú la tiras 2000 veces, cada vez va a estar más cerca de ese 50-50. Y esto pasa lo mismo. Tú a lo mejor un día le ganas una vez al azar, ¿no? A la ruleta. Y con esas probabilidades inferiores ganas. A lo mejor el siguiente día también. A lo mejor llevas 20 tiradas y, pues mira, porque sí, te ha tocado. Pero lo que dice la ley de los grandes números, y esto es algo que está contrastadísimo, es que a la larga lo que se va a cumplir es que tú, como tienes menos probabilidades de ganar, vas a perder. A la larga. Entonces, no es una fuente fiable. Y esto ocurre en todos los juegos de azar. O sea, te he puesto el ejemplo de la ruleta, pero en las máquinas tragaperras, pues te pone también, esta máquina devuelve el 80% del dinero que juega el jugador. Vale, entonces lo que me está diciendo es que se queda con un 20%, ¿no? Pues no te lo va a decir en positivo, claro, o sea, en negativo, pero se está quedando un 20%. Entonces, ¿qué te dice eso? Pues que si tú juegas, a lo mejor ganas ahora, ¿vale? Pero si tú estás todo el rato jugando, lo que estás haciendo es perder el 20% de lo que apuestes. Entonces nunca ganas. Es que tengo muchas dudas, porque si yo no soy muy legalista, ¿vale? Pero si nos amparamos en la legalidad, sí, la ley hace que un juego de azar no pueda estar trucado, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ¿cuántos números hay en una ruleta de esas? 37. 37. Si a 37 le metes el 0, que es verde... Bueno, son 36 y el 0. 36 y el 0. Claro, 37. Si ahí metes una movida que hace que el azar ya no tenga sentido, ¿cómo es que no es ilegal eso? Es legal porque, o sea, a ver, yo no soy abogado ni nada de eso, pero la ruleta al final sigue siendo azar. Puede tocar en cualquiera de los sitios. Lo único es que yo estoy haciendo que las probabilidades de que tú ganes sean menos que las mías. No es trucarlo. Sí, sigue siendo azar, pero ya no partimos de las mismas probabilidades. Exacto, no partimos de las mismas Y probabilidades. sigue siendo legal. Esto es lo que Sí. me estalla a mí la cabeza. Digo, no, pero esto no... Claro, porque tiene que tener un beneficio. Ya. Y el beneficio viene de ahí, de ese margen que se aseguran. Porque si no, no podría existir Claro. todo el negocio en torno a esto. Sí, entiendo. Entonces, está como esta especie de atajos mentales que nombras. Está esto de que el alcohol sea barato, que no digas, oiga, se ha hecho de noche, me voy a casa a cenar, que tengo familia, ¿no? Sino que Sí, no sabes. que sigas ahí. ¿Influye la ubicación también? Sí, claro, al final si tú pones la casa de apuestas en una zona pues de ocio, por ejemplo, en la que hay pues bares y la gente suele ir a hacer pues eso, ocio, esa casa de apuestas va a tener más éxito que si la pones en un sitio en el que... En un polígono hay perdido, ¿no? Bueno, en un polígono depende, porque claro, al final si es el único sitio de ocio que tiene todo el polígono, pues a lo mejor los trabajadores y trabajadoras de la zona acaban entrando ahí, ¿no? Pero sí, claro, al final tú lo pones en sitios estratégicos en los que sabes que la gente va a entrar a jugar. Pero realmente ubicación como tal de que digas, este sitio es muy bueno. Creo que tampoco hay... O sea, de eso no tengo datos, de si hay una ubicación mejor que otra para ponerlo. Yo, por pura observación de campo, sí que es verdad que en zonas eso, muy concurridas de tiendas o de ocio, zonas muy comerciales, es donde suelen ponerlas. Y es donde más Vale. éxito suele haber. Ok. Y luego había una parte también de cómo se publicitan, ¿no? Buscando sponsors, influencers. Claro, al final la casa de apuestas o el casino o lo que sea, lo que quiere es lo contrario a lo que quiero yo. Si yo lo que quiero es que no se normalice el consumo de casas de apuestas o de apuestas, de juegos de azar, etcétera, que no se cree esa fantasía de que una persona que juega y es muy buena puede ganar dinero jugando y demás, lo que quiere la casa de apuestas es lo contrario, normalizar el juego, hacer que todo el mundo apueste y venderte una imagen irreal, ¿no? En el caso de las casas de los casinos y demás, se suele vender en ficción. Cuando tú ves, no solo en publicidad, sino en películas y demás, tú sueles ver gente exitosa en los casinos, rodeados en el caso de roles de género y de estereotipos masculinos, pues eso, un tío ahí como con muchísimo dinero, muy exitoso, rodeado de mujeres, y eso ocurre en todas las cestas de publicidad. En el caso de las apuestas deportivas, aquí en España antes no se podía, ya se va a volver a poder otra vez, pero bueno, está ahí la cosa. El tema de los famosos, el utilizar un famoso para publicitar las casas de apuestas,
pues no es casualidad. Es alguien con el que tú te identificas o que tú admiras, que tú ves que está jugando y demás, ¿no? De hecho, bueno, tenemos ejemplos de gente que se ha pasado al póker. Piqué, Neymar, esa gente ha estado en competiciones de póker internacionales súper tochas, ¿no? Entonces, claro, tú ves a esa gente metida ahí. Además, el póker, bueno, el póker es un jardín un poco complicado, ¿no? Pero al final Piqué, que es un futbolista, empresario súper exitoso, tal, de repente se mete al póker y en el póker gana también. Es como, uy, pues a lo mejor esto del póker es para gente que... Como él, ¿no? Si yo Claro, quiero ser como él, pues juego al póker, ¿no? eso es. Y luego ya, si entramos en el tema influencers, ya nos volvemos locos, porque tenemos la mayoría de podcasts así sobre deportes y demás tienen un sponsor de apuestas deportivas. Muchísimos. ¿Por qué? Porque son los que, por lo visto, o sea, yo ahí no tengo mucha información de primera mano, pero según comentan otros influencers que sí que han rechazado este tipo de propuestas, les pagan 5 veces lo que les paga un sponsor normal. Es que su target está viendo esos podcasts, ¿no? Claro, es un negocio muy prolífero y que si tú le llegas y te dicen, oye, tal, pues al final ese influencer te va a promocionar eso, Claro. y la gente que está viéndolo va a normalizarlo una vez más, ¿no? Porque al final, si llega el podcast que yo veo todas las semanas, que me cuenta un poco, me resume qué ha pasado en la NBA o qué ha pasado en la Liga, la Premier o lo que sea, y me dice, bueno, la mejor casa de apuestas para apostar porque tiene el mejor rating de no sé qué y donde más tal, pues yo confío en esa persona, y si me lo está poniendo todo el rato en la cara, yo estoy normalizando eso. Y si yo salgo de mi casa y veo una casa de apuestas, estoy y gente entrando y saliendo, estoy normalizando que eso exista. Claro. Y esa normalización hace que yo esté expuesto a esas casas de apuestas y yo no los vea como algo tan negativo, porque al final, cuando está por todas partes, Claro. yo lo normalizo y no veo esa negatividad tanto, ¿no? Y si tengo a gente en mi entorno que juega, pues otra vez vuelvo a normalizarlo. Y así continuamente. Y de hecho, ha habido en el tema de redes sociales, es que ha habido movidas incluso de, pues, Twitch tenía una categoría que era de juegos de azar. Luego, como que fue a quitarla, que de hecho es una de las que más éxito tienen, las de juego de azar. Llegó a quitarla, luego creo que volvió. O sea, ahora mismo hay una categoría que es slots en Twitch. Y es básicamente gente que se dedica a jugar a juegos de azar en directo. Como quien ve a gente que juega al Fortnite, pero Sí. ve a gente que está jugando. Y es que casualmente la gente es gente que juega a otros juegos y que reciben un dinero, claramente, para jugar a esto. Pero es que además se sabe que hay mucha gente de estos influencers que hacen esto que juegan con un código especial que les hace ganar más. Claro. ¿Vale? Entonces ahí es un negocio redondo para los casinos online y demás. De hecho, hubo un caso muy famoso, XQC, no sé si sabes quién es. Bueno, fue número 1 de Twitch no hace mucho. Es un chico canadiense que tiene un trastorno de adicción por jugar a juegos de azar, ¿no? ¿Por qué? Porque se pasaba 6-7 horas al día streameando él en los slots jugando y demás. Entonces llega a un punto en el que tú empiezas a jugar a eso, ¿no? El rapero Drake también, por ejemplo, graba muchos vídeos diciendo, pues mira, estoy ganando un montón, tal. Es gente a la que le pagan para eso. Claro. Y luego a menor escala tenemos pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Los loot boxes y demás, que familiarizan a la gente más joven con este tipo de sistemas, ¿no? Pues videojuegos como el FIFA, por ejemplo, tienen sobres de jugadores con porcentajes de que te toque Messi, Totti, o de que te toque pues un jugador malísimo. Entonces tú compras esos sobres sin saber qué te va a tocar. Eso genera, pues, Claro. ese mismo refuerzo que te genera la ruleta te lo está generando porque es el mismo sistema. Entonces no llega a tener ese componente monetario porque tú no estás ganando dinero directamente, pero es algo que incorporan todos los juegos. De hecho, el NBA 2K, ya desde hace creo que 3 ediciones, con lo que más dinero gana, con mucha diferencia, es con este tipo de microtransacciones. De hecho, el 2K, para el que juegue, sabe que es un casino meterse ahí. O sea, tienes apuestas con dinero del juego que puedes comprar, el dinero del juego, para partidos que haya en la NBA de ese día. Tienes sobres de que te puede tocar cualquier cosa. Tienes un montón de... Está hecho para que tú compres la moneda del juego y para que entres en ese sistema
de azar, ¿no? Entonces todo es un entramado que lleva a acabar pues consumiendo este tipo de hábitos o de juegos. Y es muy complicado porque al final estamos muy expuestos a estos sistemas todo el rato. En todos en los juegos de móvil, por ejemplo, casi todos tienen este tipo de formas de juego. Lo que digo, si tú tienes un influencer que te encanta y se dedica a abrir 70 sobres de FIFA al día, pues tú al final estás viendo cómo él abre sobres, cómo le van tocando cartas buenas, tú quieres eso. O sea, es que estamos jodidos, ¿no? Me están entrando hasta ganas de llorar, ¿no? De ver todo el ecosistema que hay en torno a eso, tan grande, tan imperceptible, Sí. y cómo llegan a, yo qué sé, cómo llegan a que influencers, claro, pues pagan una pasta, pues alguien que tal, no le estoy liberando de su responsabilidad, ¿eh? Pero hace que, pues lo que dices, no es lo mismo que yo vea un anuncio en la calle o en la tele, a que alguien a la que yo sigo todos los días me diga, mira, estoy aquí ganando pasta en esto, ¿no? Claro, Buah. justo. Hola, espero que estés disfrutando de escuchar este capítulo. Me paso por aquí un momentito solo para decirte algo, y es que si quieres apoyar este proyecto y hacer que sea sostenible y que podamos seguir trayendo invitados e invitadas tan chulos cada semana aquí a Sobran las Palabras, hay una cosa que puedes hacer que no te cuesta nada, yo creo, y que es gratuito. Simplemente es suscribirte a este canal de YouTube, y si estás en Spotify, suscribirte al canal de Spotify y compartirlo con gente que tengas cerca y que le pueda interesar. Y solamente haciendo este pequeño gesto pues nos ayuda un montón y hace que este proyecto pueda seguir siendo sostenible. Así que ahí queda, y muchas gracias. Hasta luego. Sí, quería nombrar lo que habíamos hablado antes, de que yo cuando cuando trabajaba en este bingo, ¿no? Que, Sí. bueno, que se llama Tómbola, que le he contado alguna vez aquí. eh, Había algunas estrategias que se utilizaban de esto hace ya años, no sé cómo estará ahora. Pero estaba una cosa que eran los compijuegos, que era que si tú traías a alguien, te daban dinero. Y no sé si, ahora no me acuerdo, ¿eh? No sé si por cada vez que esta persona metía pasta te daban algo a ti para jugar, o solo era al principio, pero era una manera de expandirse que tenían. Había Sí. concursos también en los que dentro del azar, pero concursos que eran una chorrada, ¿eh? Que yo los hacía. Eran concursos en plan... ¿cuál es la capital de España? A, Madrid. B, Barcelona. C, Valencia. Pum. Y el primero que lo ponía, a veces no era solo el que me sepa la capital, por eso eran cosas muy fáciles a veces, sino el primero que lo ponga y le dé a enter y aparezca, se llevaba la increíble cantidad de 1 euro, y te puedes llevar hasta 2 máximo. Ah. Pero cada trabajador teníamos había que poner varios, ¿no? De esos al día. Había que pegar la publicidad, que luego creo que esto se prohibió en el 21, cuando la ley esta que os contaba antes, ¿no? Y luego sí que tenían como muchas campañas como temáticas, Navidad, carnavales, Claro. la primavera, el San Valentín, todos los eventos calendarizados que había, eso estaba, ¿no? Y la verdad es que era, Claro. bueno... Al final, si tú quieres que esto se convierta en una forma de ocio, tú quieres meterte en todo el ocio que haya. Entonces, los momentos de ocio más señalados pues son esos: el San Valentín, las Navidades, tal. Son días como señalados que te interesa que se asocien a tu producto, en este caso, que es el bingo. Claro. Y luego tenía una cosa muy peculiar, y es por lo que estábamos trabajando ahí, es que tenía un chat en el que la gente pues hablaba y hacía amigos, o... Bueno, no sé si eran amigos o no, pero que tenían ahí relaciones, y la gente pues chateaba y decía, pues hoy estoy aquí, mi hijo va al médico mañana, a ver qué me dicen, estoy de viaje en no sé dónde. Y se creaba como una comunidad que eso hacía que la gente volviese, ¿no? Sobre todo. Eso era muy curioso, la verdad. Claro, sí, sí, al final si creas eso, una comunidad, si creas ese punto de refugio de tu vida diaria ahí, y encima estás socializando de alguna manera, eso está reforzando que vuelvas. Y es un refuerzo social fuerte, porque al final sí, no es lo mismo apostar solo que apostar con más gente. Total. Eso libera mucho esa carga de, uff, ¿qué estoy haciendo? Tal, si hay otra persona a tu lado que lo está haciendo contigo y que además tenéis cierta relación, pues... Bueno, no la tenéis, pero la desarrollas Se va con el tiempo. desarrollando, claro. Eso es. Oye, Diego, un poco por saber de ti, ¿a ti qué te ha movido a acabar trabajando en un tema como este?
Pues a ver, yo toda mi vida he estado bastante ligado al tema de adicciones, no como usuario, por suerte, pero como pues persona ajena un poco, ¿no? Yo pues toda mi vida he estado metido en activismo y demás, y siempre he tenido una imagen de las adicciones como muy clara de que es algo muy nefasto. O sea, yo creo que al criarte en un barrio como es el mío, en el que hay un alto porcentaje de adicción. Yo, además, pues en los 2000 yo desde niño, pues yo he visto muchas cosas que me han hecho ver que las adicciones son algo tremendamente peligroso, ¿no? Entonces yo siempre a nivel vocacional he tenido esa inquietud y tal. De hecho, bueno, una mujer que considero como parte de mi familia, mi tía prácticamente, que es Carmen Bermejo, era parte de una asociación Madres contra la Droga, no sé si lo conoces, claro, de aquí sí, del sí. barrio, pues yo he estado viendo cómo funcionan desde siempre, porque desde pequeño he estado viendo qué cosas hacen, qué tipo de perfil había ahí, y claro, eso al final te da una perspectiva de las adicciones que está muy lejos de la otra perspectiva más de, bueno, pues una cosa lúdica de vez en cuando por tal, no pasa nada, ¿no? Entonces yo desde bastante pequeño he tenido eso presente en mi vida y la verdad que poco a poco, además es un tema, yo por naturaleza soy bastante curioso, es un tema que siempre me ha interesado bastante y yo paralelamente a eso, que no es paralelo, pero más o menos, me llamaba mucho la psicología, no solamente la parte de esto de adicciones, sino en general el comportamiento humano, el cómo nos relacionamos, a nivel de social, cómo nos influyen los otros, cómo mis características personales, tal, todo lo que envuelve la psicología a mí siempre me ha interesado muchísimo, entonces llegó pues eso, un punto en el que yo decidí pues pasar más a la parte social, porque a mí la clínica no me llamaba tanto y pues con el tiempo también me empecé a interesar mucho antes de trabajar en esto por todo el tema del fenómeno de las apuestas y demás, porque yo también viví un poco cómo empezó a subir eso como la espuma. Yo nunca he apostado porque siempre lo vi. O sea, no recuerdo en qué momento algo me dijo o alguien me dijo esto es lo mismo pues eso, que la heroína, pero sin heroína. Y ya desde ese punto yo fue como, no sé si pues esto, a lo mejor directamente, no te digo ya ni que fuese una persona, sino en el cine ver situaciones de gente arruinada por esto y ver un poco los patrones de esto, pero yo eso desde mi adolescencia, que fue cuando empezó un poco el boom así de esto y demás, yo siempre he tenido como esa cautela con este tema y siempre me ha interesado mucho y siempre pues he estado leyendo mucho sobre el tema y informándome bastante y luego yo personalmente, lo que digo, nunca he apostado, pero sí que tengo muchos amigos que han apostado. De hecho, yo he sufrido esa presión de tener ya 18 años, 19 y que te digan tus colegas, oye, vamos a ver el partido en la casa de apuestas Ya ves. y tal. Y entonces llegar allí, ¿sabes? Y esto me ha pasado a mí, ¿no? De yo decir, no, que yo no apuesto. Ah, tío, que no pasa nada porque no, que yo no apuesto. Y que llegue un colega mío, ponerse a apostar como un loco, ¿no? Y traerse 15 euros, ¿vale? Esto ya es anécdota personal, ¿vale? Traerse 15 euros, ver que apostar en los galgos con un método que se sacó de la manga otro que había allí que ni siquiera le conocía y le contó un poco, pues mira, yo lo que hago es apostar al favorito y al no sé qué y entonces casi siempre gano y tal. Mi colega apostó 5 euros a eso, se ganó no sé cuánto fue, 25 o 30 euros y dijo, ahí va. Y empezó a apostar y empezó a la tarde con 15 euros y se fue a su casa con cero. Claro. ¿Vale? Después de haber ganado, pues eso, 25, 30, ¿no? Y ese día ya fue para mí como el este de, uff. También para mi colega, ¿eh? Mi colega no ha vuelto a entrar en ningún sitio de esos porque dijo, porque claro, yo cuando nos fuimos juntos a casa, él y yo le dije, joder, tío, es que has entrado con 15 euros y te has ido con cero, ¿eh? Y él me dijo, tío, no voy a volver a entrar a esto porque veo que soy una persona o sea, como que él se dio cuenta y ya pues eso, ya han pasado 11, 12 años de esto y él no ha vuelto a pisar una casa de apuestas por eso, por esa experiencia y no sé, ya a raíz de eso, o sea, yo seguí formándome y tal y cuando vi que pues se estaba trabajando esto y me enteré de este servicio y demás y vi que buscaban gente y tal, pues lo intenté porque
porque me apasiona y me gusta bastante. Yo estaba trabajando en otro lado en el que, como al final esto es un tema social, trabajamos como mucho en recursos, redes y demás, y nos conocemos un poco todos, ¿vale? Pero en este caso, pues yo ya conocía un poco el servicio por eso, porque habíamos trabajado en red con gente de este servicio y cuando vi que podía, pues, entrevista de trabajo tal, y pues aquí estoy. Pues me sale decirte que enhorabuena por el trabajo que haces, porque Ah. me parece una parte súper importante también a nivel social y no sé, a mí estas 2 horas me han encantado. Creo que la gente que haya podido llegar hasta aquí le ha podido aportar también mucho. Y bueno, pues gracias por... Pues nada, muchas gracias a ti por darme este espacio para contarte un poco. Para mí un gusto, yo me estoy sacando un máster aquí escuchando cada semana a un experto o experta en algo. Y bueno, para la gente que ha llegado hasta aquí y piensen que esta información puede ser valiosa para alguien cercano, sería brutal si se lo pueden pasar. Gracias por llegar hasta aquí, por suscribiros si no lo habéis hecho, por darle a me gusta, comentar todo esto que llevo años escuchando a youtubers que veo y diciendo que pesados y ahora veo que tiene un impacto. Y gracias a ti por desplazarte hasta mi casa un sábado, pasarnos de hora y todo lo que has aportado y de corazón gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, hasta luego. Chao.